SER Podcast. Buenas noches desde Torremolinos, desde el Palacio de Congresos de Torremolinos, donde hace exactamente 40 años se fundó la Federación Española de Municipios y Provincias, con la democracia recién estrenada, con las primeras elecciones municipales celebradas unos años antes, 2 años antes. Los alcaldes necesitaban hacer fuerza juntos para hacerse escuchar y crearon la federación, lo que por aquel entonces definieron como un sindicato de alcaldes, y que es una definición que puede seguir valiendo hoy, 40 años después. En este Palacio de Congresos se están reuniendo hoy y mañana alcaldes de toda España, alcaldes que vienen a hablar de municipalismo, de fondos europeos, de sostenibilidad, de despoblación, de futuro, pero han llegado aquí con una urgencia que se les ha atravesado en el camino, porque los alcaldes y alcaldesas necesitan saber cómo van a cuadrar sus cuentas, si ya no van a poder contar con el impuesto de plusvalías que el Tribunal Constitucional ha tumbado esta semana, haciéndoles un roto enorme. Y hasta que el Gobierno y el Congreso recompongan la ley y busquen una manera de volver a cobrar ese impuesto, los ayuntamientos se arriesgan a perder la que es su segunda vía de entrada. Ahora mismo, por donde más ingresan es por el IBI, por el impuesto de bienes inmuebles, pero el segundo impuesto con el que más ingresas es el de plusvalías, y si no lo cobran hay un boquete tremendo. Más allá de la argumentación jurídica, porque por cierto todavía no conocemos la sentencia del Tribunal Constitucional, cuando la conozcamos veremos exactamente cómo se anula, qué se anula, por qué se anula, pero más allá de la argumentación jurídica, los ayuntamientos van a encontrarse con ese agujero que tienen que empezar a pensar cómo lo tapan ya, además. José Ortiz, alcalde de Torremolinos, buenas noches. Hola, buenas noches. Lo primero, muchísimas gracias por acogernos. No, agradecido estoy yo por la presencia que habéis hecho en nuestra ciudad y además pues aprovecho la ocasión para saludar a vuestros oyentes y bueno... y que además me han dicho que usted es un oyente fiel de la cadena SER. Siempre que puedo, sí. Así es. Alcalde, ¿cómo de grande es el agujero que deja el impuesto de plusvalías aquí en Torremolinos? Bueno, en cualquiera de los municipios que estamos hablando, la distorsión económica que va a suponer es bastante grande, porque estamos hablando de que desde un 5 a un 10%, dependiendo del ayuntamiento, en nuestro caso es un 8,5%, supone sobre el presupuesto un diferencial enorme. Si además estamos hablando que ayuntamientos como el mío tiene que afrontar una deuda enorme que venimos pagando desde hace 6 años, pues supone un desequilibrio económico-financiero que va a afectar al presupuesto próximo de este año 2022, con lo cual ya tendríamos que resetear y empezar el presupuesto prácticamente de cero. Un 8,5% de su economía, ¿cuántos millones son? 8 millones, algo más de 8,5 millones. ¿Qué hace el alcalde de Torremolinos con 8 millones? Pues con 8 millones se pueden peatonalizar, se pueden rehabilitar edificios, se puede ayudar en servicios sociales 3 veces más de lo que podemos estar haciendo ahora y bueno, lo que necesitamos es financiación. Uno de los debates que hay ahora mismo y desde hace mucho tiempo en la Federación de Municipios es la financiación. La segunda descentralización que venimos hablando desde los ayuntamientos hace mucho tiempo indicaba, porque además es un hecho que se acordó hace muchísimo tiempo, el 50% de económico de todo el presupuesto del Estado en líneas de financiación y demás sería para el Estado, el 25% para las comunidades y nosotros tendríamos otro 25% en proporción económica. Desafortunadamente no llegamos ni al 14%. Entonces estamos en una situación de financiación muy baja con respecto a los recursos que necesitamos y con respecto a las necesidades que tienen nuestros vecinos y vecinas. Además aquí tienen un problema, tienen una bendición, que es un municipio muy turístico, y entonces hay algunos meses del año en los que la población se llega a triplicar, y eso a nivel financiación es un problema, porque ustedes, el gobierno les trata según los habitantes que tienen aquí censados, pero usted tiene que iluminar las calles para el triple de habitantes que tiene en el censo. Este es un problema que tenemos los municipios de gran afluencia turística, municipios que empezamos en el turismo en los años 60. Hemos creado precisamente aquí en Torremolinos, hace 5 años creamos una alianza de destinos de sol y playa, especialmente, como digo, que superamos los 4 millones de pernoctaciones. Para que se hagan una idea, nuestro municipio tiene apenas 70.000 habitantes, 20 kilómetros cuadrados de extensión y recibimos habitualmente solo en hoteles cuantificados 1 millón de turistas.
Como es un destino vacacional, supone esto 5 millones de pernoctaciones. Si sumamos apartamentos turísticos, la cuenta eleva todavía esta cantidad. Soportar con recursos para 70.000 habitantes una afluencia turística de este volumen es muy complicado, requiere recursos si queremos ser competitivos, si queremos ser modernos, si queremos tener infraestructuras adecuadas a otros destinos. Pues hay que buscar la financiación. No se puede tener, además de lo que decía inicialmente, la autonomía local, esa segunda descentralización, sin financiación. Por eso es muy importante que de una vez, desde esa descentralización que ya se hizo con las comunidades autónomas, ahora llegue a los ayuntamientos. Pero ¿y el gobierno qué les dice? Cuando ustedes van y dicen, yo es que tengo impuestos de un municipio de 70.000 personas, pero tengo que tener, por ejemplo, policía municipal para un municipio preparado para recibir a 400.000 personas, y ahí necesito dinero para pagarlo. ¿Qué les dice el gobierno? No solo eso, hay que adecuar las playas, hay que adecuar las plazas. Claro, en el mes de agosto, que puede considerarse como el mes de más afluencia, julio y agosto, podemos incrementar 4 veces nuestra población. Y esto es un problema estructural que tenemos en estos ayuntamientos y desde luego no ha habido todavía una solución. En algunas comunidades se aplica la denominada tasa turística, que supone que un turista abona por día 1 euro o 2, en otros países de Europa se hace. Hay otras soluciones, que es aplicar. Nosotros recibimos del Estado la participación de impuestos del Estado, pero no participamos en el IVA. Se podría plantear, lo hemos hablado así con el Ministerio de Turismo también, una posible financiación en la participación proporcional en función del turista. Porque ustedes recaudan mucho más IVA de lo que recauda una ciudad de 70.000 habitantes. Claro, hay que suponer que en esos 5 días como destino vacacional de promedio, el turista viene aquí a disfrutar, viene a consumir, viene a realizar gastos, no solo en el hotel, sino en el exterior, gastos en el comercio, gastos en la restauración. Y bueno, eso genera una economía, y además, muy orgullosos, sí, estamos potenciando y trabajando con los distintos sectores que representa el turismo para que así sea. La cuestión es que necesitamos más recursos, porque además este municipio, igual que otros que iniciamos la actividad turística en los años 60, pues sufrimos esa mala planificación del turismo. Se intentó hacer un desarrollismo que hemos padecido y seguimos padeciendo en la estructura en cierta forma caótica de edificaciones que se hicieron en esa época, una depredación del territorio, y hacer que eso sea revertido es muy complicado. ¿Cómo se corrige eso? Muy complicado. Pues eso, con la ayuda de los arquitectos, la verdad, el diseño de la ciudad, ahora estamos en el Plan General de Ordenación Urbana y estamos desarrollando todo lo que significa esa hoja de ruta, pues significa, primero, plantear un modelo de desarrollo en el centro de la ciudad, apostando por el peatón, por la peatonalización, apostar por la regeneración de los espacios urbanos, traer zonas verdes al centro, pero especialmente que el ciudadano se reencuentre con la ciudad como espacios abiertos, y recuperar el patrimonio que puede tener la ciudad en cuanto a edificios, y sobre todo recuperar también el encuentro con un relato histórico que tiene nuestra ciudad, en edificios, plazas y calles, que hace que nuestra ciudad no solo sea un destino turístico, sino un destino turístico singular. Del relato histórico le quiero hablar, porque nosotros como programa Hora 25 cumplimos ahora 50 años. Ustedes están en la treintena como ciudad. Ustedes se independizaron de Málaga en 1988. ¿Por qué fue ese divorcio? Bueno, en aquella época lo que plantearon determinados partidos y grupos y asociaciones es que Torremolinos no recibía el trato adecuado para ser un municipio turístico. Se entendió que Torremolinos necesitaba mayor inversión, una actitud más comprensible con la actividad turística que tiene y con todo lo que significaba, y no ser tratado como si fuera un barrio más. A partir de ahí, pues no hubo acuerdo con la administración de aquella época, y bueno, pues al final la Junta de Andalucía dio la razón al municipio. Es curioso que este municipio, a principios del siglo pasado, era un municipio independiente, era pueblo independiente, y por una cuestión económica se solicitó la incorporación a Málaga. Creo que Málaga ha tenido una proyección a partir de sentirse huérfana, porque toda la actividad turística, el ocio, se realizaba aquí. Este Palacio de Congresos. Tienen un poco de pelusilla los malagueños.
Bueno, nosotros cuando entramos hace 6 años hicimos una porque claro, aquí se celebraba el Día de la Independencia, a mí me gusta llamar mejor el Día de la Ciudad, y había había algunas tirantes, sí. Lo que pasa es que nosotros queríamos romper eso, nosotros apostamos por la moderación, el diálogo, y lo que hicimos nada más entrar es celebrar el Día de la Ciudad de Torremolinos y le dimos la medalla a la ciudad de Málaga y a su alcalde. Apostando por la concordia. Y a partir de ahí, pues yo creo que buscamos caminos de diálogo y de encuentro, y en eso estamos. Hoy hemos estado además compartiendo con el foro y hemos estado hablando de también proyectos futuros del área metropolitana. La historia de Torremolinos no empieza en 1988, empieza muchísimo antes. La ciudad ha ido ganando protagonismo gracias a los pasos que ha dado a lo largo de los años y que la hicieron pionera. Yo creo que es una palabra fundamental en la historia de Torremolinos. Pionera. Isabel Ladrón de Guevara. Le soleil. Los primeros pasos del Torremolinos destino turístico vinieron de la mano de George Langworthy, conocido como el inglés de la peseta, ya que daba una de ellas a los pescadores cuando no podían faenar. En 1930 convirtió su residencia en el Hotel Castillo de Santa Clara, el primero de la Costa del Sol. Por allí pasaron clientes ilustres como Picasso, el poeta Luis Cernuda, Salvador Dalí y su mujer Gala, que protagonizó allí el primer topless documentado de la historia de la Costa del Sol. En 1959 se inauguró el primer 5 estrellas de la provincia de Málaga, el Hotel Pez Espada, por el que pasaron grandes estrellas de la época y visitantes ilustres como Brigitte Bardot, Ava Gardner, Marlon Brando, Grace Kelly, Rainiero de Mónaco o Frank Sinatra. A partir de los años 60 proliferan los bares y salas de fiesta con un grado de libertad que no existía en el resto del país. El Tony's Bar fue el primer establecimiento gay de España. Abrió sus puertas en el Pasaje Begoña, siendo el germen de otros muchos que vendrían después. Un oasis de libertad, modernidad y música llegada de diferentes lugares del mundo. Javier Ojeda es el cantante de Danza Invisible. Torremolinos ha sido la localidad pionera del rock and roll en España, me atrevo a decir prácticamente. O sea, el equivalente al Carnaby Street del Londres de los 60, aquello que llamaban el Swing in London, eso era el Pasaje Pizarro de Torremolinos. Era el oasis de modernidad en la España de la época. Todos los rockeros querían ir a Torremolinos. Torremolinos fue el lugar donde llegó la primera guitarra eléctrica que vino a Málaga, donde se abrió el primer restaurante chino, el primer drugstore 24 horas, el primer museo del tatuaje. Torremolinos fue el lugar donde empezaron los 40 principales en Málaga y donde se editaron los primeros fanzines del país gracias al éxito de Danza Invisible. Un municipio que en los últimos años ha recuperado su esplendor, modernizando su urbanismo. El arquitecto Salvador Moreno Peralta ha sido el encargado de su nuevo centro peatonal. Pues un espacio habitable, un espacio agradable, un espacio noble, un espacio que recuerde un poco al Torremolinos de los mejores tiempos y un espacio vivido. Torremolinos sigue siendo a día de hoy pionero. Hace un par de años la cadena Ritual Hoteles, propietarios del hotel gay friendly más grande de Europa, y la Asociación de Transexuales de Andalucía firmaron el primer convenio de España para dar visibilidad laboral al colectivo de personas transexuales. Sonia ha encontrado allí su primer contrato laboral. Y nada, en el hotel estoy de limpiadora, soy de camarera de piso y nada, muy contenta. Pues para el día de mañana tener mi cotización, tener un contrato de trabajo que es muy importante. Fly me to the moon. Torremolinos ha sido, es y será un lugar pionero. Alcalde, ¿qué peso tiene el turismo LGTBI en la economía de Torremolinos? Pues dentro del segmento es muy importante, además es un turismo muy fiel al destino, un turismo que tiene un gasto medio importante y que ha ido creciendo en volumen y en gasto por turista. Es un turismo además que rompe la estacionalidad, porque no solo vienen en verano, sino en invierno, y genera una economía muy importante que en estos momentos la Asociación de Comerciantes y Empresarios Gays, ACOGAT, abarca una serie de empresarios muy variados y son cerca de 100 empresarios. Hay del grupo Ritual 2 hoteles y aparte hay muchos hoteles que, aunque no están dentro del segmento, sí acogen durante todo el año a este segmento tan importante para nosotros. Esto empezó en el año, se ha explicado muy bien, el año 62. Imagínense que el año 62, donde se le aplicaba
La ley de vagos maleantes a todo el mundo. Y aquí pues se podía expresar con libertad sin ningún problema. Santiago Rubio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Es el presidente de Colega Torremolinos, el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, y secretario de la Federación Andalucía Diversidad. ¿Por qué Torremolinos es casi, a día de hoy, una meca del turismo gay? A día de hoy, desde hace muchos años, ¿no? Hubo un parón ahí grande que solucionó el alcalde de ahora y el equipo de gobierno cuando entraron, pero porque, ¿qué más queremos? Tenemos todo en Torremolinos. Libertad, tenemos sitios acondicionados, el empresariado en Torremolinos se gasta muchísimo dinero, todos los hoteles son gay friendly. Ahí desdigo un poco al alcalde porque el alcalde dice, y algunos que todos los hoteles son gay friendly, no tenemos ningún problema, y cómo se vive en libertad en Torremolinos yo creo que no se vive en ningún punto de España. Usted es asturiano. Sí, llevo tanto en Torremolinos como los años, pues hace 40 años. Hace 40 años. Sí, para mí también es mi aniversario. Buscando libertad. Sí, sí. Fue muy alucinante porque llegué a Torremolinos, yo ya venía un poco. Era como un sitio de tanta libertad que la gente, por ejemplo, en mi ciudad decían, mi pueblo, decían, es que eso es Sodoma y Gomorra. Era un poco así, digo, pues allá voy. Entonces llegué aquí y aluciné. Estaban las calles que no se cabía. La zona de... a mí cuando me dicen, el barrio de Torremolinos, hace 40 años cuando yo llegué, Torremolinos era el barrio de todo. Es decir, los locales estaban expandidos por todo lo que era el pueblo. Entonces, para mí yo hacía así, decía, esto es otro mundo. Digo, esto es la primera vez que vine. Después volví de vacaciones y digo, me quedo. La próxima vez me quedo. Y llegué, me quedé. Yo siempre digo una cosa y es que yo soy un enamorado de Torremolinos y no voy a permitir a nadie que hable mal de Torremolinos. Durante el franquismo, ¿por qué ese respeto a Torremolinos? Cuando en el resto de España se ejercía una represión brutal, ¿aquí por qué ese respeto? Sí, esa parte de la historia quizá el alcalde la conozca mejor. Un reducto dentro de Torremolinos donde todo pasó a ser más libre, donde... aquí comenzó el turismo, entonces llevar una mala imagen de España, la gente que venía a Torremolinos no tenía sentido. Y eso lo sabía el régimen entonces, lo sabía la dictadura y lo sabían los ministros, y entonces se decidió que Torremolinos era un punto y aparte dentro de lo que se estaba viviendo en España para ser un reflejo de modernidad en Europa. Hay que darse cuenta que los años 60 es la época del desarrollismo y de cierta forma el régimen tenía que edulcorar su situación. Estaba empezando a realizar lazos comerciales con Estados Unidos y con otros ámbitos y le sirvió como modelo, ¿no? para abrirse al mundo. Ellos no esperaban que se iba a abrir tanto y por eso, desgraciadamente, en el 71 vino la Gran Redada, el pasaje Begoña, y es una historia, un relato. Cuénteme bien la Gran Redada, ¿qué fue aquello? Bueno, pues aquello, una noche, pues el gobernador civil y militar de la época pusieron de acuerdo para coger y trasladar una serie de efectivos policiales y detuvieron a cerca de 300 personas. Muchos de ellos de origen extranjero, los detuvieron, le aplicaron la ley del momento y ya no volvió a hacer el pasaje Begoña. Lo que fue es nuestro Stonewall, realmente pues expresa la libertad y en una España gris, pues de un punto de color que al final pues intentaron acabar con él. No lo acabaron porque al final después llegó la democracia y todo eso que estaba ya en semilla volvió a brotar. Y bueno, hemos pasado diferentes secuencias. Ahora explicaba muy bien Santiago que recuperamos a lo largo de estos 6 años, sobre todo la relación con el colectivo, con los distintos colectivos. Colega ha trabajado intensamente para traer no solo el Pride, sino todo el significado reivindicativo, porque Torremolinos todavía sigue siendo un refugio. No es solo el refugio de antes, sigue siendo un refugio para muchos del colectivo LGTBI del propio país, del interior, de pueblos donde todavía no hay visibilidad y tienen que venir aquí a expresarse libremente. Sandra Chica Almodóvar, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por venir. Gracias a todos ustedes. Usted estaba en la Gran Redada. ¿A usted la detuvieron en la Gran Redada? Sí, me metieron en la cárcel y todo. ¿Usted estaba trabajando aquella noche? Exactamente, me metieron la ley vago y maleante, que era una ley que sacaron, pues nada, pues directamente me llevaron, bueno, directamente a los 2 días me llevaron a prisión, porque yo estaba trabajando en Benalmádena, en Amara,
Y fui porque eran amigos míos, unos señores que tenían un pub justamente en el pasaje Begoña, Sí. que se llamaba Los Argentinos, y allí entraron y hicieron la redada y decían, bueno, los que tengan carné a la izquierda y los que no tengan carné a la derecha y los extranjeros al centro. Y nada, pues allí vino un señor, me dice, soy secreta. Y muy bien, dice, ¿qué hacéis aquí? Digo, pues que vamos a tomar una copa. Y entre vosotros, ¿qué hacéis? Digo, porque vamos a hacer a divertirnos. Y le dijo al compañero, dice, ¿sabe cómo se termina esa escoria? Se sacó la pistola y me la puso aquí. Figúrate tú, todavía la vivo en mis carnes, pero mira, hemos luchado, seguimos luchando. Le quiero también agradecer al señor alcalde todo lo que está haciendo por nosotros. Y a Santiago, que le voy a decir que un beso muy grande y gracias por todo. Y claro, me llevaron allí y luego me llevaron a la cárcel porque no podía estar aquí en la cárcel. Me llevaron a la cárcel de Cáceres. ¿Cuánto tiempo estuvo en la cárcel? ¿Cuánto tiempo estuvo en la cárcel? 1 año y pico, en que fuera una monja de clausura. ¿Qué le diría hoy usted Bueno. a aquella chica que tenía 17 años por aquel entonces, ¿no? ¿Qué le diría hoy de cómo ha cambiado Torremolinos, de lo que se puede hacer y de lo que no, de que... Si supiera lo que se me ocurre por la mente, no lo diría. Bien, vamos a dejarlo ahí, que estamos en horario casi infantil. Sandra, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Alcalde, qué importante es la memoria, ¿no? También guardar como ciudad la memoria de la ciudad. Sí, es un relato además que no vamos a olvidar porque el pasaje Begoña ya tiene un reconocimiento no solo nacional sino internacional y además sobre él vamos a desarrollar algún proyecto a medio plazo que está comprometido además, un centro de interpretación, un archivo LGTBI. Y en un futuro inmediato pues podremos también expresar a aquellos jóvenes que no han conocido la historia pues todo lo que ocurrió para no olvidar. Desgraciadamente estos hechos se siguen produciendo en muchas partes del mundo y bueno, pues seguimos planteando que Torremolinos es un faro de libertad, de convivencia, de tolerancia, es una ciudad diversa donde conviven pues más de 130 nacionalidades. El 20% de la población es extranjera, están representadas todas las comunidades religiosas y viven en convivencia, en tolerancia, en diálogo y estamos muy orgullosos de ello. Santiago, ¿usted ha visto poner ahora banderas gays en sitios que antes no la tenían? Sí, por favor. Había sitios en Torremolinos que evidentemente... Bueno, colocar la primera bandera LGTBI en Torremolinos tuvo mucho mérito, ¿eh? Es decir, ¿de qué año nosotros estamos hablando del 2014. El primer Pride estaba prohibido. Estuvo prohibido, de hecho sabes que presentaron una moción contra mí y contra mi colectivo en el ayuntamiento y estuvo prohibido, pero con todos nuestros... Hicimos en la plaza una concentración travesti. Dijimos, ¿no queréis taza? Pues taza y media, porque nos prohibieron que hubiese una actuación de travestis y dijimos así, pues el Día Mundial del Travesti. ¡Pum! En la plaza. Hay 300 personas protestando, ¿no? Y nosotros decíamos a los locales, pero colocar una bandera, y decían, no, porque viene y nos cierran el local. Esa era la amenaza asidua en aquel momento del gobierno. Contra mí ya te digo que hubo una persecución. Y bueno, y la buena nueva es que llegó Pepe Ortiz. Llegó con Joder, señor alcalde, ¿cómo le están poniendo? No, la verdad, sí, pero él y yo también tenemos nuestros... Somos amigos, pero también hemos tenido nuestra rencilla. Santiago Rubio, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Alcalde, ¿cómo de canutas las ha pasado esta ciudad con la pandemia? Pues muy mal, porque cualquier alcalde, cualquier alcaldesa de cualquiera de los municipios, pues nos hemos visto sobrepasados, hemos pulsado el municipio hasta el máximo de nuestras posibilidades y más cuando un municipio no tiene recursos porque tiene que pagar una deuda enorme, nos encontramos todavía más limitados y con mayor frustración. Entonces hemos tenido que jugar dentro de las partidas presupuestarias para trasladar al más débil, a los más necesitados. Los servicios sociales se multiplicaron durante la pandemia por 4. Y aquí hay que decir que colectivos, asociaciones, voluntarios han estado trabajando intensamente y ese reconocimiento
es justo, igual que al sector sanitario, que han estado defendiendo y luchando contra la pandemia y aún siguen, ha habido colectivos desde Protección Civil, policías, cuerpos de seguridad del Estado y servicios esenciales en los ayuntamientos que lo han estado dando todo en momentos muy, muy complicados, muy difíciles, con una incertidumbre enorme y con los medios, los recursos, como digo, en los ayuntamientos muy limitados. La administración local es la más cercana y cuando hay algún problema siempre se va al ayuntamiento a que se intente resolver. Cuando te viene una pandemia, pues imagínate la situación que hemos vivido los ayuntamientos por esa falta de recursos y de experiencia y de conocimiento de hacia dónde, cómo estábamos y hacia dónde íbamos. Alcalde, déjeme que me vaya en un momento a 8 kilómetros de aquí. Jesús Sánchez, buenas noches. Hola, Aimar, muy buenas noches. No sé en qué momento te dije que era buena idea hablar de comida a esta hora de la noche, que es cuando nosotros ya empieza a entrarnos a gusanillos. Sí, pero así abrir el micrófono tuyo y me está empezando a llegar un olor. Cuéntame. El olor, y mira, a ver si escuchas esto. Escucha. Cuesta un poquito de trabajo, pero son las brasas, porque estoy en un espeto. Supongo que ya a estas alturas todo el mundo sabrá lo que es un espeto. Estamos en Torremolinos, la cuna del pescadito frito. Para quien no lo sepa, Aimar, consiste en ensartar ese pescado, tradicionalmente sardinas, en finas y largas cañas para asarlo con leña en la arena de la misma playa. Eso es lo que estamos haciendo aquí en este chiringuito, el espeto, en Los Álamos, en el Paseo Marítimo de Torremolinos. Hay aproximadamente 60 chiringuitos en todo este Paseo Marítimo de Torremolinos. La mitad de ellos todavía estamos rozando a 1 de noviembre y están todavía funcionando y con clientela a esta hora de la noche. Mira, José Antonio Campos es uno de los 5 trabajadores de este chiringuito emblemático. Tiene 20 años de apertura al público. José Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué ofrecéis aquí, además del tradicional espeto a la brasa, que habéis puesto ahora mismo un par de espetos para servir a los clientes? Están para morir, Aimar, te lo digo ya. José Antonio, ¿qué más tenéis en la carta? Pues mira, como verás, tenemos lo que ahora mismo está puesto en el espeto, que son los salmonetes, exquisitos, unos salmonetes que tenemos aquí en la bahía de Málaga con un sabor peculiar y que están exquisitos. Luego también pues podemos pasar desde el calamar de potera, unos calamares también de aquí de nuestras playas, o podríamos, la sardina por excelencia, la sardina malagueña con ese toque de omega, de grasa, que están exquisitas. Aunque ya ahora mismo no es el tiempo, ya se van quedando un poquito más secas. José Antonio, ¿cómo va la cosa de clientela? Porque me has dicho antes que aquí, sobre todo este verano, habéis visto, incluso ahora en mercado nacional, mucho turista nacional, alguno holandés también, ¿verdad? Sí, pues la verdad que el turismo nacional ha sido que realmente ha salvado la campaña. Ha sido fabuloso porque todos los establecimientos pues han sacado a todo el personal de los ERTE y bueno, hemos tenido que contratar incluso personal, con lo difícil que es conseguir mano de obra, sobre todo camarero y cocinero en esta época, pero ha sido de verdad un aire fresco para la campaña de verano. Gracias y que vaya bien la recuperación, José Antonio. Pues gracias a ustedes y bueno, que sigamos así. Yo, si te parece, Aimar, junto a este espeto que se está haciendo, voy a seguir metiendo, porque estoy con los pies, lógicamente, metido en la arena, es lo que hay que hacer en un chiringuito, una cervecita bien fresquita, como nos gusta, no solo a los de aquí, sino también... Tráete una, Jesús, ahora cuando vengas. Ahora me llevo un par de ellas para arriba, y voy a seguir disfrutando, a ver si aquí José Antonio me pone un poquito de espeto y te lo llevo para arriba, ¿vale? Y te lo traes también. Un abrazo, Jesús. Un abrazo, chao, Aimar. José Ortiz, alcalde de Torremolinos, gracias por acogernos. Ha sido un placer. Yo quiero invitar a los oyentes que vengan, aquellos que no lo conocen, que vengan a conocer nuestra ciudad. Van a disfrutar de toda la oferta y de todos los productos y servicios y sobre todo de todos los eventos. Cada semana podemos sorprender a los que vienen y sobre todo van a sentirse como en su casa, van a ver que aquí se coge a cualquiera que venga con los brazos abiertos y con mucho cariño. Esa es la clave también del turismo, el trato que se le da, la relación con el turista y sobre todo la calidad del servicio que se da en nuestra ciudad. Que es, por cierto, hay que decirlo, el trato que nos están dando hoy ustedes Muchas aquí gracias. en Torremolinos. Gracias, de verdad, Gracias alcalde. a vosotros. Ha sido muy llamativo cómo el PP ha intentado hoy hacer como si no fuera con él la sentencia de la Audiencia Nacional que condena al propio PP por haber pagado en negro la obra de la sede de Génova. Y lo más importante, sentencia que confirma una vez más que sí había caja B, que el partido recibía donaciones ilegales y que las usaba, entre otras cosas, para reformar la sede en negro.
es lo que se ha confirmado hoy. Lo dice la Audiencia Nacional, que condena al tesorero por hacer esos pagos ilegales, pero condena también al partido como responsable civil subsidiario de esos pagos en negro para reformar la sede. Porque Bárcenas no hizo esos pagos a placer, ni con un dinero que tenía él, que solo él sabía que existía, sino que dice la sentencia, Bárcenas era un mero custodio del dinero del PP. Vamos a darles ahora todos los detalles. Es sin duda la noticia del día, pero hoy también, y relacionado de alguna manera con el PP, hoy la cadena SER ha desvelado nuevos datos que ponen aún más en cuestión la idoneidad de uno de los candidatos que el Partido Popular propuso y el gobierno aceptó para el Tribunal Constitucional, que es Enrique Arnaldo. La empresa de este señor cobró por lo menos 979.000 euros públicos de administraciones gobernadas por el Partido Popular. Por lo menos 979.000 euros, casi 1 millón. Solo entre 2003 y 2008, solo en esos 5 años, el despacho, propiedad de Enrique Arnaldo, facturó ese casi 1 millón de euros a ayuntamientos del PP, diputaciones del PP, comunidades gobernadas por el PP, como la de Madrid, la Comunidad Valenciana, Baleares o Castilla y León, o Canarias, que gobernaba, cual también recibió Arnaldo contratos públicos de ministerios controlados por el PP. Incluso cobró directamente del propio PP como partido, un contrato adjudicado directamente desde Génova. Esos contratos que el PP o las administraciones gobernadas por el PP le fueron adjudicando a Arnaldo eran para pagar asesorías jurídicas, y la gran mayoría de esos contratos públicos eran contratos menores, o sea, contratos que no hace falta sacar a concurso público, sino que el gestor económico o su equipo, su administración, puede adjudicar directamente a alguien en concreto. Cuando estábamos preparando esta información que hoy ha adelantado el periodista de la SER, Miguel Ángel Campos, contactamos, como hacemos siempre, con la persona afectada, Enrique Arnaldo en este caso, y nos ha dicho que está sorprendido por las cifras. Él, sorprendido, él mismo, 979.000 euros facturados a administraciones públicas controladas por el PP. Insiste en que nunca ha militado en ningún partido, que no se siente vinculado a ninguna administración, pero más allá de estos contratos de los que estamos hablando, contratos públicos que le generaban suculentos ingresos, el vínculo de Arnaldo con la órbita PP es mucho más profundo. Hablamos de una persona que ha impartido más de 150 cursos y ponencias en la Fundación FAES, que es el laboratorio de ideas del PP, y lo suyo no eran solo cursos. Hay conversaciones en un sumario judicial, en el sumario del caso Lezo, que son vergonzosas por lo que implican de conchaveo y de maniobras, como esa conversación en la que Enrique Arnaldo hablaba con Ignacio González, ¿se acuerdan?, expresidente de la Comunidad de Madrid. Estaban hablando los dos de unos movimientos para colocar a tal o cual fiscal al frente de la Fiscalía General del Estado. Le dice Ignacio González a Enrique Arnaldo: ¿estarás ahí moviéndote como corresponde? Y responde Arnaldo: estoy moviéndome para que el nuevo que sustituya a esta señora sea bueno. Eso figura en el sumario del caso Lezo. Pero es que Arnaldo llegó a estar imputado en el caso de corrupción Palma Arena. El juez investigó si el expresidente de Baleares, Jaume Matas, amañó un contrato para beneficiar al despacho de Arnaldo. El caso se archivó no porque no hubiera delito, o porque el juez no hubiese encontrado delito, sino porque el asunto prescribió. Pasó demasiado tiempo y hubo que archivar el tema. Este es Enrique Arnaldo, el hombre al que el PP ha propuesto para el Tribunal Constitucional y que el gobierno ha aceptado. Es el hombre que hoy sabemos recibió casi 1 millón de euros en contratos de administraciones públicas del PP. El Congreso tiene que revisar la semana que viene la idoneidad de este señor como candidato al Constitucional. PSOE y Unidas Podemos han dejado claro en los últimos días, lo han dicho aquí en Hora 25 en distintas entrevistas, que este fue un sapo que tuvieron que tragarse en la negociación, pero lo que no conocíamos, quizá ellos sí, pero el común de los mortales no, lo que no conocíamos es que el sapo tenía semejante forma de gaviota azul. Aimar Bretos. O de charro, que siempre dice el hombre que diseñó el logotipo del Partido Popular que los suyos no son gaviotas, sino que son charros. Estamos esta noche en Torremolinos, edición especial de Hora 25 desde el Palacio de Congresos de Torremolinos. Es un gusto ver así de lleno, además con público muy joven, esta sala, sentir este cariño. Muchísimas gracias, Torremolinos, gracias de verdad. Y aquí en la mesa conmigo Isabel Morillo, periodista del Confidencial. Morillo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo voy a estar? Encantada de estar en Málaga, porque esto de la rivalidad Sevilla-Málaga, yo rompo totalmente. Tú me has dicho, yo soy la sevillana más malagueña de todas. Yo soy una sevillana enamorada de Málaga, no puedo decir otra cosa, siempre me he sentido bien acogida, tengo aquí grandes amigos
y cada vez me gusta más Málaga. Yo ahora que todo el gobierno andaluz es malagueño, me voy a venir aquí a vivir yo a Málaga. Ángel Munarriz, periodista de Infolibre, ¿cómo estás, Ángel? Muy buenas noches, ¿qué tal? Y Bernardino León, malagueño, investigador del Centro de Estudios Internacionales de Sciences Po de París. Muy buenas noches, Berna. Muy buenas noches, ¿qué tal? Y desde la redacción central de la SER en Madrid, el día en 2 minutos. Marina Fernández, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Día histórico según el Partido Demócrata de Estados Unidos por esto. Porque han comparecido por primera vez ante una comisión del Congreso los máximos directivos de las 4 multinacionales del petróleo de Estados Unidos y han reconocido, escuchábamos a la presidenta de Shell, que hay que tomar medidas ante la grave crisis climática a la que nos enfrentamos. Lo que han negado es la acusación principal de esta comisión, que durante 5 décadas han financiado campañas para ocultar que los combustibles fósiles están detrás del calentamiento del planeta. Starting today, our company is now Meta. Día importante también para Facebook porque ya no va a ser Facebook nunca más. A partir de ahora la compañía se va a llamar Meta, como acaba de anunciar Mark Zuckerberg. Es el nuevo nombre de la empresa propietaria de redes sociales como Instagram, como WhatsApp, como Facebook, que como plataforma sí conserva su nombre y que ahora se va a enfocar en lanzar un gran proyecto, el metaverso, una realidad paralela 100% digital en la que anuncia que va a invertir billones y que en 2 minutos es imposible explicar y entender también. E histórico, desde luego, es el robo que ha sufrido el restaurante Atrio en Cáceres. Pues han bajado, han abierto las cerraduras, no han forzado nada, han entrado a la bodega, han cogido las botellas y a las 5 de la mañana se han ido. Cuando nosotros nos hemos dado cuenta a la 1:30 del mediodía para preparar el servicio, las personas estarían ya fuera de España. 45 botellas se han llevado 2 ladrones, un hombre y una mujer que se alojaban en el mismo hotel de este establecimiento con 2 estrellas Michelin, algunas de valor incalculable, como una de 1.806 que en carta costaba más de 350.000 euros. Un jueves con 2 noticias importantes en lo económico. Una buena, los datos de la EPA, aunque con sus peros. Los pone Pepe Álvarez, líder de UGT. Es evidente que hay recuperación económica, es evidente que se está creando empleo, es evidente que este empleo es un empleo de una calidad muy baja. Pero no teníamos tanta población ocupada, más de 20 millones desde 2008. La mala noticia, que no teníamos una inflación, unos precios tan altos desde el 92, casi 3 décadas. Ha subido al 5,5%. El secretario de Estado de Empleo cree que se va a mantener la tendencia hasta primavera. Es un dato muy llamativo en términos históricos. Lo que refleja es lo que llevamos viendo durante las últimas semanas, que es el precio mayorista de la electricidad. La luz, que mañana da un ligero respiro, baja de los 200 euros en el mercado mayorista hasta los 175. Gracias, Marina. Y en la contra de hora 25... Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Hoy te ha tocado, Javois, te ha dejado bastante tocado cómo se ha abierto en canal el entrenador del Celta de Vigo en plena rueda de prensa delante de todos los periodistas. ¿Qué ha pasado? Ha sido muy bonito. Ha soltado una buena parrafada sobre fútbol, sobre los entrenamientos, los partidos de su equipo, del Celta, y luego cuando se ha dado cuenta de que se había estirado mucho, dijo: perdonad el rollo, pero mi familia está lejos, mi mujer se ha ido, espero que momentáneamente, por cuestiones personales, y que él necesitaba hablar, y que había utilizado a los periodistas como psicólogos, pero que un hombre, pues, al fin y al cabo, necesita hablar a lo largo del día. Me ha encantado. Me he visto, por cierto, antes de entrar en materia, muy reconocido. Yo siempre he querido ser ese tipo de las películas de pocas palabras que producía asombro y cierto interés en la gente, ¿no? Luego descubrí que para decir 10 palabras interesantes yo tenía que pronunciar 300. Los oyentes sabrán a qué me refiero. Pero más allá de eso está la cuestión de la soledad. La soledad se elige o se sufre. Los que de momento tenemos la suerte de elegirla, porque a veces nos tenemos que encerrar un tiempo para escribir o por lo que sea, creemos que lo llevaremos bien hasta que nos llama un operador de una compañía telefónica y le contamos cómo va nuestra novela y la relación con nuestra familia. Los de las pocas palabras. ¿Eso lo has hecho tú? Eso lo he hecho yo, por supuesto. Y la novela la ha escrito él, el operador. Coudet, el entrenador del Celta, sufre, al menos de momento, o eso ha dado a entender, la soledad. Y se refiere, aunque sea en tono de broma, a un problema bastante más grave que un chascarrillo, a que la gente necesita comunicarse, y para comunicarse necesita otra gente cerca, y que muchos, sobre todo en estos tiempos, el año pasado, el confinamiento, etcétera, hayan resuelto esto con internet, no quiere decir que todos puedan hacerlo de la misma manera. Por ejemplo, él lo reconoce, no tiene internet ni redes sociales, y a veces esto se resuelve de la manera simpática de utilizar una rueda de prensa como ha hecho hoy él, pero otras veces no hay manera de resolverlo y deberíamos estar un poquito más pendientes de eso. Javois, hasta mañana, un beso. Un beso, chao.
Estaba el PP frotándose las manos con el follón interno del gobierno a cuenta de la reforma laboral cuando el pasado corrupto del partido se ha vuelto a cruzar en el camino de Casado. En mis 40 años de militante del Partido Popular no he escuchado a ningún dirigente, militante ni empleado del Partido Popular hablar de la famosa caja B a la que usted ha hecho referencia. No he recibido ninguna cantidad ni responde a ninguna consideración que me pueda afectar esas anotaciones. Habrá unos papeles de Bárcenas que son los papeles del señor Bárcenas que él tendrá que explicar. Esa supuesta contabilidad sería de él, de quien no era del Partido Popular. Soy completamente ajeno a esa anotación. No soy el único Javier, ¿no?, de esos papeles, ni tampoco el único Javier Arenas, a lo mejor, dentro de nuestra organización. Había muchos más Javier Arenas. Mariano Rajoy, José María Aznar, María Dolores de Cospedal, los antiguos pesos pesados del PP desfilaron en el juicio por la reforma de la sede de Génova, diciendo esto, que ellos no sabían nada de la caja B de su partido, que por supuesto no habían visto un duro ellos de ese dinero negro, y en todo caso esa contabilidad paralela sería de Luis Bárcenas. Fue él, precisamente Bárcenas, el único que en el juicio reconoció que lo que hoy ha sentenciado la Audiencia Nacional, que sí hubo caja B y que fue con el dinero negro salido de esa caja B con el que se pagó la reforma de la sede nacional del partido, la reforma de Génova. Vamos a ver, esto nos interesa que una parte se pague en B y no se pague en A, ¿no? Se obedece a que hemos dado la instrucción de que como lo que se va a pagar realmente, oficialmente, es tal, adecuar el presupuesto, digamos, que no es real con lo que va a ser la facturación. Lo contaba así de frío Bárcenas en el juicio. Hoy la Audiencia Nacional ha ratificado todo esto, ha condenado al propio Bárcenas por hacer esos pagos y al PP como partido por lucrarse de esos pagos, por pagar esas obras con dinero negro. Más de 1 millón de euros concretamente que salieron de la caja B para pagar la reforma. Miguel Ángel Campos, buenas noches. Buenas noches. La sentencia considera acreditada la existencia de una caja B que contenía dinero del PP, que era gestionado por Bárcenas, mero custodio de los fondos en negro, dice el fallo, con los que se pagó de forma ilícita la reforma de la sede central del partido, un total de 1.072.000 euros opacos. El fallo condena a Bárcenas a 2 años de cárcel y al PP como responsable civil subsidiario del delito fiscal de la empresa que reformó la sede por el ejercicio 2007. El Partido Popular deberá pagar por estos hechos 123.000 euros. Para llegar a su conclusión, los magistrados han considerado claves los documentos incautados al PP en el registro de su sede, que a pesar de que siempre defiende su colaboración con la justicia, escatimó a la investigación documentación trascendental para probar los delitos y tuvo que ser intervenida. La sentencia absuelve al partido de delito fiscal en 2008 al aplicar la doctrina Botín. Al no acusar la Fiscalía, la Abogacía del Estado o particular directo afectado, no basta con la acusación popular. Gracias, Campos. Hace casi un año, en febrero, Pablo Casado dijo: esta dirección nacional del PP, la actual, va a dejar de contestar sobre este asunto. Ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir, no vamos a volver a hablar de la corrupción que pudo haber, si es que la hubo, en el pasado del Partido Popular. Y hoy, al conocer la sentencia que condena al partido, el PP ha seguido en eso. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aymar. Así es, el PP no se mueve del guión previsto. El cuartel general popular se ciñe a la posición que marcó Pablo Casado en su momento. Ni una palabra más sobre casos de corrupción que interpretan no afectan a la actual dirección. Génova se ha limitado hoy a remitir un escueto mensaje diciendo, es textual: sobre esta cuestión hemos dicho ya todo lo que teníamos que decir. Casado no tenía hoy ningún acto en su agenda, pero a media tarde el PP ha remitido una imagen del líder del PP reuniéndose con empresarios del sector eléctrico, un acto en el que no se ha podido preguntar a Casado, dada la ausencia de periodistas, ya que, como decimos, no figuraba en su agenda oficial. Isabel Morillo, la relevancia en sí de la sentencia y el análisis también de la respuesta que el PP ha intentado dar, ha dado a esta sentencia. Yo creo que cuando la corrupción ha estado tan imbricada dentro de un partido político, no ha sido un episodio aislado, sino que ha recorrido la médula del partido de arriba abajo, porque a lo largo del tiempo las diversas sentencias que hemos ido conociendo, la de 2018 de la trama Gürtel, esta y lo que nos queda por ver de Kitchen, etcétera, demuestran que esto no era un episodio aislado ni Bárcenas por su cuenta, sino que era un sistema de funcionamiento instaurado desde hacía muchísimos años, de mordidas a empresarios que nutrían una caja B de las que se beneficiaban para ir dopados elecciones, hacer campañas electorales, hacerse un pedazo de sede en la calle Génova de Madrid. En fin, cuando la corrupción está tan metida en la médula del partido, es muy complicado la regeneración. Yo entiendo que la dirección de Pablo Casado
haya decidido una estrategia de silencio, porque bueno, estarán hartos de dar explicaciones de una corrupción que entiende que pertenece al pasado. Pero yo no sé si esa estrategia de silencio a la larga se les puede volver incluso en contra. Yo creo que sería mucho más eficaz salir, pedir perdón, asumir lo que ha ocurrido, decir que con él no volverá a pasar, pero no sé si estoy pidiendo demasiado a un político, ¿no? Pidiéndole que haga un ejercicio así de autocrítica, de revisión y de romper de verdad con su pasado. Si rompieran de verdad con el pasado, no tendrían ningún tipo de hipoteca para hoy salir casado, o si no quiere casado, que entiendo que no se ha casado Teodoro García Gea o alguien de su dirección, a dejar muy claro que esto no tiene nada que ver con ellos. ¿Qué coste tendría ahora para Casado hacer esa autocrítica de la que hablabas, esa autocrítica profunda de lo que ha sucedido en el partido y está acreditado por sentencias como la de hoy? Decía antes a las 8:20 y pico Xavi Vidal Folk, aquí en Hora 25, decía, sin reconocimiento de las faltas o de los delitos no hay propósito de enmienda posible. Berna, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. El hecho de que el Partido Popular se haya empeñado en no admitir este tipo de errores, yo creo que es una estrategia totalmente errónea. Pero además, yo creo que es interesante, digamos, darle el beneficio de la duda y decir, vale, vivimos en un país cuya historia política está absolutamente mediada por la amnesia colectiva, ¿no? Y decir, bueno, quizás sea una estrategia legítima al hacer esto, decir, no vamos a hablar de una corrupción que consideran que no es suya y vamos a pasar página. Pero lo que llama la atención no solamente es la torpeza de esta estrategia, sino además el hecho de que son totalmente incongruentes en su propia política con, por ejemplo, el Partido Socialista, a los cuales Casado les ha reprochado numerosas veces, por ejemplo, a Pedro Sánchez, que haga frente y asuma responsabilidades por los ERE, o incluso más recientemente, en enero de este año, llevando a Bruselas el caso de los ERE para intentar, de alguna manera, impedir la aprobación de los fondos de recuperación, algo tan esencial para este país. Entonces, yo creo que no solamente es interesante analizar, como mencionabas, la torpeza de esta estrategia, sino además la falta de coherencia, ¿no?, dentro de esta línea argumental. Munarriz. Sonaba durante la publicidad una referencia al libro Cómo mueren las democracias de Levitsky y Ziblatt, que ahí se detallan cuáles son los síntomas de las derivas iliberales que tienen los agentes de la política y las propias democracias, y uno de ellos es cuando los protagonistas de la vida pública se sitúan a sí mismos fuera del alcance de las responsabilidades y las explicaciones a la opinión pública. Yo del PP, yo creo que a Pablo Casado no se le pueden a lo mejor exigir responsabilidades por lo que hicieron otros, las responsabilidades son individuales, pero explicaciones, ¿qué mínimo? ¿Qué explicaciones? Es decir, mi primera tentación cuando he visto la sentencia ha sido decir, uy, qué respiro para el gobierno con el lío que tienen ahora, poner el foco en el PP y además en el marco de la corrupción, que yo creo que es el marco más dañino para el PP porque es un marco en el que ya es muy irreconocible, pero luego digo, un momento, pero ¿y la sentencia? Y ves la sentencia y es que está todo, o sea, que están las donaciones, está la contabilidad, ves, bueno, las donaciones está cómo salían, pero también cómo entraban. Ha sido un partido, es verdad, que todavía judicialmente no hemos conseguido establecer ese vínculo entre las adjudicaciones de contratos y las donaciones, pero es la única pieza que falta, porque es que por la otra parte tenemos a Villarejo, es decir, estaban espiando para ocultar pruebas de las cosas que habían hecho, es decir, el Partido Popular tiene un problema muy grave de corrupción, lo ha tenido, le quedan por delante juicios, le queda Villarejo, le quedan piezas de Gürtel. Yo creo que el único motivo por el que Pablo Casado no empieza a pedir perdón y hacer la autocrítica que comentabas es porque no sabe cuándo tendría que acabar. Entonces ha decidido que es mejor no empezar. Y lo grave es que el Partido Popular es un partido clave en España al que todo el mundo le reconoce críticamente ese papel clave. Es decir, se presenta como árbitro de la institucionalidad española en todos los pactos que han estado el Partido Popular. Parece que no son pactos válidos. Es el partido que mantiene bloqueado el Consejo General del Poder Judicial. Yo no puedo deslindar la actitud que tiene el PP para con la renovación de los órganos judiciales, con la conducta que ha tenido el partido. Y es un partido que, digamos, que creo que no merece, por cómo se comporta, sobre todo y cómo reacciona, no merece el estatus que entre todos se le da en la vida política. Oye, ¿qué os sugiere la información que ha adelantado hoy la cadena SER de ese casi 1 millón de euros que cobró la empresa de Enrique Hernaldo, que es el magistrado al que han propuesto el Partido Popular y el Gobierno ha aceptado para el Tribunal Constitucional? Ha ido cobrando ese casi 1 millón de euros de distintas administraciones gobernadas por el Partido Popular. Morillo. Me ha parecido muy cínico esta respuesta del señor Arnaldo. Está sorprendido él, de cuánto ha cobrado. De verdad que he ganado 1 millón de euros facturando administraciones del PP. Hombre, y además en contratos menores, que todos sabemos lo que suponen esos contratos menores, que a veces son contratos que se fraccionan para no pasar controles de la intervención, para no salir a concursos públicos. Aquí ha habido un movimiento
que el PSOE se queja y el Gobierno se queja porque dice, después de lo que nos habéis dicho, que era importantísimo que se renovaran los órganos constitucionales, que llegáramos a un acuerdo con el PP, que saliéramos de ese desbloqueo que desprestigia las instituciones democráticas, hemos alcanzado ese acuerdo y ahora no os parece bien los nombres que hemos puesto en el Constitucional. ¿Qué queréis? No estáis nunca conforme con nada, ¿no? Es un poco lo que te trasladan del Gobierno cuando preguntas cómo habéis podido tragar con Arnaldo y con Espejel, cómo habéis podido consentir dos perfiles no solo tan politizados en el sentido ideológico, sino que han tenido negocios tan evidentes con vuestro partido, ¿no? Yo no sé si todo vale con tal de haber conseguido esta renovación. No sé si el PSOE debería haber frenado estos perfiles y haber conducido el acuerdo hacia otros nombres, porque aquí lo que está en juego es algo que a mí me preocupa mucho y que creo que nos debe preocupar a todos, que es la independencia judicial y el desprestigio de la imagen de la justicia ante los ciudadanos, que cada vez va a más, ¿no? Y que estos señores con estos perfiles estén en el Constitucional, es admisible que un señor como Enrique Arnaldo, que ha manejado este volumen de negocios con el PP, esté sentado en el Constitucional como árbitro y garante de la constitucionalidad de cosas que posiblemente van a emanar del PP en algún momento. Yo no lo veo. Y no creo, además, que nos llevemos la sorpresa de que en el examen de idoneidad que tiene que pasar en el Congreso caigan en la cuenta de que, no sabíamos esto y para atrás, porque esos exámenes de idoneidad, desgraciadamente, es que los partidos ni preguntan. O sea, más quisiéramos el común de los mortales tener entrevistas de trabajo como las que se pasan en los exámenes de idoneidad para los órganos de extracción parlamentaria. O sea, allí nadie. Sí, yo creo que en orden de preocupaciones aquí hay tres. Digamos, la principal, que es la proximidad a estos casos de corrupción como el caso Lezo. Después, hasta cierto punto, sus negocios, hasta cierto punto preocupantes, ¿no? Porque había un enorme número de facturas que estaban, como mencionabas, justo debajo de los 15.000 euros que obligan a un concurso público. Y yo creo que lo que menos me preocupa, pero que también es relativamente grave, es su proximidad al Partido Popular, ¿no? Que después de, insistir y venderse como los defensores de la independencia judicial, pues han propuesto una persona extremadamente cercana al Partido Popular y a Faes y a la Rey Juan Carlos y a todo ese entorno, ¿no? Pero yo creo que lo más preocupante aquí no es tanto, este 1 millón de euros en forma de facturas, que efectivamente yo creo que sugiere algún tipo de, relación cuestionable, sino lo que las conversaciones revelaban, ¿no? Por ejemplo, continuando, si me permites, lo que al principio citabas, la conversación entre González y Arnaldo, en la que González le pregunta, ¿estamos contentos o no? Y él, en un momento dado, le dice, sí, estamos muy contentos y ahora hay que mover la pieza principal, queda la Fiscalía de la Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. Claramente hay una conspiración o algún tipo de, apaño entre estos dos actores y yo creo que es preocupante que acaben en manos de esta persona algo tan fundamental como es la garantía de los derechos constitucionales de este país. Munarriz. A ver, el sapo no es un sapo del PSOE de Unidas Podemos. El sapo va a ser un sapo que va a pasar por el Congreso y que va a estar en el Constitucional. Yo no creo que haya sobresaltos en ese sentido por lo que comentaba. Esta solución, como una solución adoptada por el PP y el PSOE, es una solución de Estado y por lo tanto una solución irreprochable y probablemente no tenga marcha atrás. Comentabas la afinidad ideológica, claro, es que no valía con un conservador. No valía con un conservador. Conservadores hay muchos. Es una persona con una vinculación en su trayectoria al Partido Popular y a Faes, y una vinculación controvertida. Está contando mi compañera Alicia Gutiérrez, además, que la ley de incompatibilidades y el estatuto del cuerpo de letrados al que este hombre pertenece, dependiendo de la lectura que se haga, pueden impedir a una persona formar parte de los órganos de administración de una empresa que va a concursos públicos. Es decir, que podría tener incluso implicaciones de letra pequeña de posible incumplimiento de la legislación, aunque él lo niega. Es decir, su perfil yo creo que es exactamente antitético de la noción de idoneidad. Pero al enmarcarse dentro de las lógicas de los pactos con el PP, y un pacto con el PP es un pacto sagrado, porque si el PP ha entrado ya no se hable más, estoy completamente convencido de que la idoneidad se les da marcha atrás, a no ser que el propio PP diera marcha atrás, cosa que dudo muchísimo. Es decir, este tipo de pactos PP y PSOE, por la mera naturaleza que tiene de que los dos grandes partidos se han puesto de acuerdo, se convierten automáticamente en vinculantes. Son las 10:30 de la noche, las 9:30 en Canarias, y antes de seguir adelante, los oyentes que están aquí en el Palacio de Congresos de Torremolinos ya lo saben, pero
los que están en su casa, no tengo una mala noticia para ustedes. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. El Kanka no va a poder estar aquí esta noche, lo habíamos anunciado, pero no va a poder estar. Lo había dejado él todo por venir, lo sabemos, pero se ha puesto enfermo. Estaba hoy con fiebre, con vómitos, no está para estar aquí esta noche. Juan Gómez, el Kanka, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás mejor o no? Bueno, creo que con respecto a esta mañana un poquito mejor, sí. Todavía un poquito cuerpo escombro, pero ya recomponiéndome poquito a poco. Te ha cogido fuerte. Joder, sí, vamos, esta es la época un poco en la que caemos todos, ¿no? Yo creo, tengo la sospecha que me lo ha pegado mi bajista, porque en el último concierto que dimos él estaba un poquito tal y ahora parece que he caído yo. Ha sido una noche para olvidarla, ¿sabes? Te mandamos un abrazo enorme desde aquí. Tienes muchísima gente aquí en las primeras filas que te manda besos, te manda ánimos. Pero esto hace que tengamos que volver a Torremolinos. Ahora 25 y el Kanka juntos tenemos que volver cuanto antes. Eso espero, me comprometo para la próxima no ponerme malo y voy para allá con vosotros. Un abrazo fuerte, descansa. Un abrazo enorme, muchísimas gracias. Tengo el alma en cuarentena y roto el cuerpo, qué dolor que pena, ay qué tormento y cómo me duele la vida entera. Y el médico me ha dicho que pongan entredicho la verdad más verdadera, que llegue tarde al nicho y que a cada dolor nuevo le busque un placebo. A mi burro le duele el amor porque nadie le quiere, solo le quiero yo y a mí la pena me saludo cuando más me estoy riendo de remiendos tengo lleno el corazón. A mi burro le duele el amor porque nadie le quiere, solo le quiero yo y a mí la pena me saludo cuando más me estoy riendo de remiendos tengo lleno el corazón. Chimpón. Fíjate que corta la memoria del que grita para no escuchar. Estamos en el Palacio de Congresos de Torremolinos, donde se celebra el 40 aniversario de la Federación Española de Municipios y Provincias. Cuando le preguntaron a Domingo Ferreiro, primer secretario general de la FEMP, qué era eso de la Federación Española de Municipios y Provincias, él, sin darle demasiadas vueltas, dijo: un sindicato de alcaldes. Como definición no está mal, ¿no? Y muchos de esos sindicalistas del municipalismo, muchos de los alcaldes de España se han juntado aquí hoy y mañana en Torremolinos para celebrar los 40 años de la Federación Española de Municipios y Provincias. Y aprovechando que estaban aquí los alcaldes, les hemos dicho: ¿por qué no se vienen esta noche ahora 25? Y nos han dicho que sí, eso han hecho. Hemos invitado a 3 representantes de distintos tamaños de ayuntamientos de distintas zonas de España, gobernados por distintos partidos. Milagros Tolón, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Alcaldesa de Toledo por el Partido Socialista, Sí. Vicepresidenta segunda de la Federación Española de Municipios y Provincias. Sí, la verdad es que estamos encantados de estar aquí, alcaldes y alcaldesas. Que hace 40 años la fundación de la FEM, sin P, como dice Abel Caballero. Porque la P se la pusieron después, las provincias entraron más tarde. Efectivamente, no había alcaldesas. Ya. Con lo cual yo creo que vamos avanzando. Ojalá, lo decía esta mañana en una mesa redonda, que dentro de 2 años, no dentro de 40, porque si tenemos que esperar 40 años, las próximas elecciones haya todavía más alcaldesas que las que somos ahora. La FEM tuvo una presidenta mujer, que fue Rita Barberá. Rita Barberá, que igual que era una mujer muy vinculada al municipalismo, alcaldesa de Valencia. Y bueno, yo creo que los alcaldes y las alcaldesas, lo he dicho muchas veces, es que jugamos en una división diferente. Ahora les voy a preguntar por esa división. Déjame presentar al resto de jugadores de esta mesa. José María Bellido, alcalde de Córdoba por el Partido Popular. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Aimar. Y Arturo Villar, alcalde de Camprovín, en La Rioja, alcalde por Izquierda Unida. Buenas noches, alcalde. Hola, buenas noches. Vamos a ver, Camprovín es un pequeño municipio de La Rioja, tiene 180 habitantes censados. Sí. Toledo tiene 85.000 habitantes censados y Córdoba tiene 327.000 habitantes. Lo que les decía, distintos tamaños, la España diversa, representada de alguna manera en esta mesa. Y antes que nada, porque sé que es la principal preocupación de muchísimos alcaldes esta noche, no de todos porque no afecta a todos, pero sí de muchísimos, es la leche que les ha metido el Tribunal Constitucional con el impuesto de plusvalías. Ayer el TC tumbó ese impuesto que ingresaban los ayuntamientos cuando alguien vendía o heredaba una casa. Y no es moco de pavo. O sea, ustedes tienen una parte sustancial de su presupuesto dependiente de ese impuesto. Ahora mismo, en la gran mayoría de los ayuntamientos, el principal ingreso es el IBI, pero justo después está el impuesto de las plusvalías. Alcaldesa, ustedes, por ejemplo, en Toledo, plusvalías, ¿qué parte de su economía municipal se lleva por delante? Bueno, pues es un tanto por ciento importante. Es un 5%, entre el 5 y el 6%.
Que eso en millones para las son cuentas, 5 para las millones y cuentas pico. que además coincide que la oportunidad ha sido magnífica, que estamos haciendo el presupuesto ahora, supone 5 millones de euros. Y yo quiero explicar lo que suponen 5 millones de euros en un ayuntamiento como es el Ayuntamiento de Toledo. Es la limpieza de los colegios y el mantenimiento de todo un año. Que por cierto, que eso es otra cosa que también nos importa, competencia que no es local, pero que estamos asumiendo los ayuntamientos de toda España. Por tanto, aquí hay un debate profundo que en el que estamos profundamente interesados los alcaldes y las alcaldesas en debatir, que es la financiación, pero en lo que supone la anulación de este impuesto, que yo cuando lo vi ayer lo tuve que leer 2 veces, supone que hay en los presupuestos que los estamos haciendo ahora, supone una imposibilidad de llevar a cabo cuestiones importantes del día a día de un ayuntamiento. ¿Y en Córdoba, alcalde? Pues en Córdoba es 15 millones de euros y aproximadamente entre un 5 y un 6% del presupuesto. Y como decía la alcaldesa de Toledo, traduciéndolo, pues esto es la empresa de transporte público, en Córdoba el transporte de una empresa pública, pues la aportación que hace el ayuntamiento para todo un año. Es decir, si no hay esos ingresos, pues, por ejemplo, no es que esté en riesgo, ¿no? Porque esto son teorías, ¿no? Pero es el equivalente a lo que gastamos todo el año en los autobuses públicos urbanos, ¿no? Y efectivamente yo estoy de acuerdo. Yo creo que hay una oportunidad también de reflexionar sobre el modelo de financiación local, porque realmente esto lo que ha hecho es reventarlo, lo ha saltado por los aires. Es decir, si el segundo impuesto del que más se recaudan los ayuntamientos, que ya digo, en nuestro caso un 5, hay casos, que yo estaba hablando hoy con compañeros, que es bastante más. El alcalde de Torremolinos nos ha contado que es casi un 10, en su caso es un 9%. Claro, pues si un 10% de los ingresos, un 5, en algunos puede ser incluso un 15, salta por los aires, lo que salta es el modelo de financiación local. Y seguramente podría darnos pie, y para eso está también la FEM, a que entre todos reflexionáramos sobre ese modelo de financiación, cuáles son los ingresos que deben tener los ayuntamientos y también cuáles son las competencias que en algunas ocasiones prestamos que no son nuestras, que también sería una forma de aliviar la carga fiscal. Antes de hablar de competencias, alcalde de Camprovín, ¿ustedes no cobraban ese impuesto? No. Y como muchos pueblos pequeños, municipios pequeños, tampoco lo cobraban. Me imagino que tenga algo que ver con lo de la despoblación, ¿no? Que sería impensable. Seguramente en algún tiempo los legisladores, aunque es una atribución municipal de poderlo establecer o no, ¿no? Claro, que pensamos que se va a revalorizar en un pueblo, si lo que se está es despreciando y depreciando todo. Bueno, quizás ese es el origen del por qué en muchos municipios pequeños de esta España despoblada no se cobraba. A los alcaldes que sí les afecta el hecho de que el TC haya tumbado el impuesto de plusvalías, cuando hablan con el gobierno, usted, alcaldesa, que tiene línea directa desde el partido, ¿qué le dicen? Bueno, la verdad es que nosotros este llevamos... impuesto hay que reformularlo. Claro, nosotros ya llevamos tiempo, desde el año 2015, la FEN hizo una propuesta al anterior gobierno para decir, ojo, que aquí hay un desequilibrio importante, porque yo creo que también hay que ponerse en el lado de los ciudadanos a la hora de recibir una herencia. Es que nosotros nos consta que hay personas, familias, que han tenido que pedir una hipoteca para pedir este impuesto. Y desde el año 2015 nosotros estamos diciendo al gobierno anterior, y en el 2018 lo volvimos a hacer, ojo con esto. Esto no está bien equilibrado, porque no significa que todas las herencias que tú recibas van a tener beneficios o va a estar por encima, sobre todo, el precio, en este caso, pues de la vivienda. Una vez visto esto, que, insisto, han sido con gobiernos anteriores, no con este gobierno, yo estoy convencida que el Gobierno de España, que no es culpa del Gobierno de España, pero tampoco, por supuesto, es culpa de los ayuntamientos, que somos unos pobrecitos, y ahora hablaremos por qué somos unos pobrecitos, tiene que tomar cartas en el asunto. Y estoy convencida que en este asunto es receptivo. Lo ha dicho esta mañana la ministra de Política Territorial y estoy convencida que ya están buscando una solución. Esta mañana la ejecutiva de la FEN, donde están prácticamente todos los partidos políticos, gran parte de los partidos políticos, hemos hecho una declaración diciendo que urge
que urge, pero no para dentro de 2 meses ni 3. Es que el presupuesto de los ayuntamientos se va a empezar a presentar dentro de 15 o 3 semanas y necesitamos saber si yo voy a poder mantener los colegios de Toledo o si voy a poder pagar a la policía local y a los bomberos. Pero ¿y el gobierno les ha dicho si está preparando un decreto? El gobierno lo que dice es que tiene que esperar a que sepamos lo que dice la sentencia, porque no lo sabemos. Porque todavía no es pública la sentencia. Es que no se ha publicado. Y nosotros lo que queremos es que cuanto antes el Tribunal Superior, el Tribunal Constitucional nos dé la sentencia para que podamos actuar rápidamente. Para nosotros el tiempo, yo lo decía esta mañana a la ejecutiva, la FEN, es imprescindible. Alcalde Bellido. Bueno, nosotros en la FEN yo creo que la postura es clara, ¿no? Nosotros, efectivamente, de lo que estamos hablando aquí es no de los ayuntamientos, estamos hablando de nuestros vecinos, de nuestros conciudadanos. Ellos son los que con ese dinero reciben servicios públicos. Lamentablemente, hombre, yo creo que aquí no es bueno entrar en polémicas, ¿no?, de buscar culpables, ¿no? Al final, este es un problema que se veía venir desde hace muchos años, desde el año 2015. Desde el año 2015 ya son 2 gobiernos distintos los que ha habido y ninguno lo ha solventado. Esa es la realidad, ¿no? Y ahora mismo este problema que podía venir, porque efectivamente ya había sentencias del Tribunal Constitucional, antes ligadas a casos más concretos, ahora ya se ha generalizado todo el impuesto, pues no está resuelto. Y hoy en día pues tenemos un grave problema para nuestros vecinos en lo alto de la mesa. Porque es cierto que hay muy poca gente que le guste este impuesto. Bueno, yo creo que prácticamente a nadie. A nosotros tampoco. Es decir, nosotros no tenemos ningún interés especial en que haya un impuesto sobre las plusvalías de la vivienda. Yo me quedo con la reflexión que ha hecho Arturo, ¿no? Pero ¿qué ocurre? O hay una financiación alternativa, o si no, la cuadratura del círculo no existe. O sea, si se caen un 5 o un 10% de los ingresos, no se puede seguir prestando los mismos servicios públicos. Entonces, ahora mismo necesitamos una solución. Esa solución puede ser más amplia, una reflexión más amplia. Podemos hablar de financiación local. Puede haber una alternativa, en vez de recuperar impuestos, hablar de financiación local, que se nos financie de otra forma y que incluso reflexionemos sobre qué hacemos o qué no tenemos que hacer para ver si no todo es tener más dinero, sino decir, vamos a gastar menos porque hay otras competencias que son de comunidad autónoma o del Estado que estamos nosotros asumiendo. Entre ellas, por ejemplo, la limpieza de los colegios, o no solo la limpieza de los colegios, el personal que tienen los colegios de porteros, de seguridad, de vigilancia, que también lo asumimos los ayuntamientos. Nosotros necesitamos una solución. En el corto plazo hay que buscarla rápido, porque si no, ni va a haber presupuesto, y aunque no haya presupuesto y se prorrogaran, vamos a tener que recortar, porque los habilitados nacionales, los interventores de cada ayuntamiento van a decir, oiga, usted no va a tener los mismos ingresos que el año pasado, van a ser menos. Con lo cual, hagamos lo que hagamos, vamos condenados a tener que hacer recortes en el presupuesto. Con lo cual, en el corto plazo tiene que haber una solución inmediata, y en el medio plazo, pues yo creo que convendría quizá abrir una reflexión, porque si hay un impuesto que a una inmensa mayoría de la sociedad no le convence, pues seguramente sea la sociedad la que tiene razón. Alcaldes, hay una cosa que me llama la atención viéndoles esta noche, siempre que estamos con alcaldes, y es que ustedes son más alcaldes que del partido al que representan. Quiero decir, va a ser verdad aquello de que la federación es como un sindicato, ¿no?, de alcaldes, que ustedes hacen piña ahí o qué. No me gusta el término sindicato de alcaldes, porque el sindicalismo... Levántese un poquito el micrófono, por favor. Ahí. El sindicalismo tiene una concepción y una razón de ser bien distinta, que esa agrupación de cosas o de gentes me suena a cosas feas, ¿no? Sindicato de clase de los trabajadores en defensa de... Es que hemos ido a hacer la gracia con el alcalde de Izquierda Unida. Yo también he estado rápido ahí, joder. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Nosotros, y mira, el alcalde de Córdoba es del Partido Popular, Arturo te acabo de conocer, yo soy del Partido Socialista, pero es que ahora, antes de entrar, estábamos viendo temas de Navidad. Y él me estaba contando una experiencia que va a hacer en Córdoba, que a mí me ha gustado para hacerla en Toledo, y yo una que voy a hacer en Toledo para él hacer en Córdoba. ¿Y qué van a hacer? No, es que es todavía. Sorpresa. Primero vamos a solucionar lo importante. No, da igual lo que hagan, porque Abel Caballero las va a poner más grandes que ustedes. Sí, pero es cierto que lo he dicho siempre, nosotros jugamos en otra liga. Para nosotros lo más importante es atender a los vecinos y a las vecinas de nuestras ciudades. Y yo creo que el ser alcalde o alcaldesa de una ciudad lo que te hace es estar muy en la realidad y en la calle y saber realmente que cuando yo llegue a Toledo tengo que resolver los problemas, y los problemas no son tanto ideológicos como prácticos, que es calles, aceras, servicios sociales.
Entonces, bueno, pues yo creo que tenemos, por eso digo que estamos en una liga diferente, porque somos más compañeros que rivales, adversarios políticos. Yo el otro día participaba, para que esto también lo ejemplifiquemos de otra forma, ¿no? El otro día participaba en otro foro, con Milagros coincidimos en más foros en la Red de Patrimonio, también hemos hablado antes de entrar de que vamos a hacer cada uno con nuestro patrimonio, con algunos fondos que pueden venir. Sí. Pero el otro día coincidía en otro foro, y para que todos nos entendamos, ¿no? Esto es un poco de la política y por qué aquí se hace piña, porque al final es verdad que son problemas comunes. Mira, el otro día participaba en un foro y hablaban de movilidad. Y ahora es cierto que precisamente con estos fondos de Generation que vienen, se está hablando de las zonas de baja emisión, y era muy curioso porque había dos alcaldes de dos localidades vecinas, no voy a decir cuáles, cada uno de un partido. Los dos en sus ciudades estaban proponiendo incluir zonas de baja emisión que tienen restricciones al tráfico, y los dos en su ayuntamiento, la oposición, que era exactamente del partido contrario al que ellos gobiernan, en cada uno de ellos les estaba diciendo la misma crítica a cada uno de su ayuntamiento, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que al final, cuando tenemos la responsabilidad de gobernar, afrontamos los mismos problemas en todas las ciudades y en todos los municipios. Sí. Cada uno adaptado a su tamaño, evidentemente, a sus peculiaridades, pero son los mismos problemas, y en foros como este lo que buscamos son soluciones comunes a esos problemas. Y evidentemente que hay ideología, que hay formas distintas de entender, de entender la vida de la sociedad y cómo organizar el municipio, evidentemente. Pero sí es de destacar que al menos en la FEN, en la comisión en la que yo estoy de despoblación, pues efectivamente hay de todas las sensibilidades políticas, ¿no? Pero es más fácil el diálogo, Cuidado, desde perspectivas ideológicas distintas, Entonces, no sé, o sea, en el Sancta Sanctorum de la democracia, que es el Parlamento, ahí me chirría, o sea, la forma en que se tratan nuestros representantes, porque nosotros también somos representantes de los de nuestro pueblo, de nuestras ciudades, ¿no? Y sin embargo, cuando estamos hablando con ideologías distintas, nos entendemos. Jope, padres de la patria, tomen nota del municipalismo, o sea, que somos la más pobre, la más disminuida, la que menos recursos recibe del Estado. ¿Qué participamos? ¿Un 12-13% de los impuestos generales? Dígame una y la cosa. que más contribuimos al Estado. Dígame una cosa, su rival entonces son las autonomías, las comunidades autónomas, ¿no? ¿El partido contra quién lo juega? No, primero una cosa, Aymar, tampoco te creo, que de vez en cuando también tenemos nuestras cosas, Yo creo que por hacer justicia, lo ha dicho Arturo perfectamente, nosotros somos Estado. El Estado, yo digo en estado puro, en todo el territorio nacional. Desde el pueblo más pequeño hasta la ciudad más grande. Somos la cara del Estado, nosotros, los alcaldes y las alcaldesas. Y además somos los que aportamos mayor financiación al Reino de España para que cuadren las cuentas en la Unión Europea. Entonces, ¿qué queremos? Ser correspondidos. Porque nosotros, en nuestras ciudades, estamos asumiendo competencias que no son nuestras. Y ahora que se está empezando a ver la financiación autonómica, es necesario, es justo y necesario que a la vez se trate la financiación local. Pero porque los ayuntamientos son, en la pandemia, que teníamos competencias, bueno, no teníamos competencias en sanidad, pero estábamos desinfectando, estábamos atendiendo, éramos la cara del Estado, pero no teníamos recursos. Oigan, tenemos recursos. Se está viviendo en Extremadura algo muy llamativo, y es que dos municipios que no son pequeños, Villanueva de la Serena y Don Benito, quieren hacer un referéndum para unirse y para convertirse en la tercera ciudad de Extremadura, por detrás de Cáceres y Badajoz y por delante de Mérida. ¿Esto de la fusión de municipios va a ir a más? Yo me imagino que es un fenómeno que, según por zonas geográficas, es tan variado y tan rico este país llamado España, con sus nacionalidades o sus regiones, ¿no? Es tan variado que hasta incluso en el municipalismo, en Cantabria, Asturias, Galicia, los concejos, ¿no? Que agrupan, pues parece. Allí lleva siglos funcionando así, ¿no? En mi tierra, que somos 174 municipios, alguno de 5 habitantes y tiene ayuntamiento y tiene alcalde o alcaldesa, algunos de 5, el mío de 100 ¿no? De los medios, ¿no? Es alucinante, o sea, no es inconcebible. En mi tierra, imposible, que había una propuesta hace algunos años de Ciudadanos, del grupo político Ciudadanos, ¿no? Que
anunciaba eso de agrupar municipios. Bueno, en mi tierra y en Castilla y en muchos sitios, ¿no? Saltarían chispas, ¿no? No, o sea, lo de la independencia, anda, lo que nos costó históricamente a Camprovín en la época de aquel Felipe IV, ¿no? Que nos dio lo de Villa y Corte, ¿no? Pagando buenos dineros, ¿no? Para reflotar su... Yo ahí sí... No, depende de la región y depende de la zona, ¿no? En Murcia, por ejemplo, que es una región bastante más grande que La Rioja. La Rioja tiene 5.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Hay, no sé si son 20 y pocos ayuntamientos. En La Rioja, con 5.000 y 320.000 habitantes, hay 174 municipios. Alcalde Bellido, alcalde de Córdoba. Yo ahí sí quiero reivindicar la P de nuestra sigla, la P de provincia. Aquí estamos 3 alcaldes y muchas veces nos olvidamos de las diputaciones, que forman parte también. Y en esto más que de la agrupación de municipios, que efectivamente es muy global, sí quiero dar una opinión que muchas veces es impopular, por cómo está configurada nuestra sociedad, que es el papel tan importante que tienen las diputaciones. Es decir, las diputaciones, precisamente cuando hay municipios pequeños y mucha disgregación y falta de población, son las que están prestando todos esos servicios públicos que necesitan esos municipios y sus habitantes. Y ha habido a veces debates y propuestas también de algunos partidos que han dicho y han abogado por su eliminación. Y yo creo que es un tremendísimo error que se plantee eso. Yo creo que el que plantea eso no conoce bien la realidad geográfica y territorial española y no conoce bien el papel tan importante que tienen las diputaciones para ayudar a esos municipios que en vez de tener que fusionarse, pues pueden tener una entidad como son las diputaciones que le ayuden a subsistir y a mantenerse. Entonces no nos van a contar qué van a hacer estas Navidades en Toledo y en Córdoba. Bueno, lo primero que vamos a intentar es que nos solucione el gran problema que tenemos, pero yo les aseguro que la Navidad en Toledo va a ser estupendísima, aunque no vamos a tener las luces como Abel Caballero, pero vamos a tener otras cosas muy interesantes y les invito a todos y a todas las personas que están aquí a que vayan a conocer la Navidad de Milagros Toledo. Tolón, alcaldesa de Toledo, José María Bellido, alcalde de Córdoba, Arturo Villar, alcalde de Camprovín. Muchísimas gracias a los tres. Buenas noches. Muchas gracias. Placer, muchas gracias. Y empezamos a cerrar este jueves 28 de octubre con una noticia de última hora tremenda. Han detenido a un hombre por la muerte de su hijo de 9 años en Lardero, cerca de Logroño. Estaba desaparecido desde la tarde el crío. Radio Rioja, Ana Castellanos, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Aymar? Buenas noches. Vamos con esos detalles, porque la realidad es que pasadas las 8:25 de hoy se ha recibido una llamada a través del 112 manifestando que había desaparecido un menor de 9 años en Lardero. Es un municipio muy cercano aquí a la capital riojana, Logroño. Testigos han manifestado que habían visto cómo un hombre se llevaba a un niño mediante engaño, a este niño. Y la Guardia Civil y la Policía Local de Lardero, de este municipio, se han dirigido al lugar. A los pocos minutos, la patrulla de la Guardia Civil de Villamediana, de otro municipio muy cercano a Logroño, han dado aviso de que llamaran a una ambulancia porque precisamente han encontrado al menor en estado muy grave e inconsciente junto a ese varón que, como decimos, habían visto testigos que estaban en la zona, que se llevaba a este niño mediante engaño. Una vez ya que ha llegado la ambulancia al lugar, han intentado reanimar al menor, pero no se ha conseguido y ha fallecido en el mismo lugar. La Guardia Civil, según una nota de prensa de la delegación, ha detenido a una persona, este varón de mediana edad, y se hace cargo de las diligencias. Policía Judicial en estos momentos en esta 10ª zona de la Guardia Civil. Ana, por lo tanto, importante, vamos a aclarar, no era el padre, es un hombre, ¿sabemos qué vínculo tenía con el crío? Nada, es un hombre que, según testigos de la zona, dicen que lo habían visto en ese momento, cómo se llevaba a este niño mediante engaño, y hay otros testigos además que confirman que parece ser que era un hombre que pululaba ya de vez en cuando por esta zona también, intentando pues de alguna forma pues engañar también a otros niños. Hay un colegio muy cercano en Lardero, un colegio Villa Patro, y la verdad que se le había visto ya en otras ocasiones por la zona. Ana, gracias, buenas noches. Hasta luego. Marina Fernández, vamos a cerrar este jueves. Sí, con el lavado de cara que Mark Zuckerberg le ha dado a Facebook, le ha cambiado el nombre a su compañía, ahora se llama Meta, aunque la red social de la que es propietaria, Facebook, va a seguir siendo Facebook. Y con la presión, sin tapujos, de Isabel Díaz Ayuso a su partido para que convoque cuanto antes el Congreso Regional del PP, del que espera salir como presidenta del partido. Lo que tenemos que hacer los partidos es ser los primeros en dar ejemplo de democracia interna y pronto preguntarle a los afiliados qué futuro quieren para el partido, y creo que cuanto antes
pues creo que será mejor para todos. Lo que digo en privado lo digo en público, añadía Ayuso, que ha enfadado y mucho a miembros de la dirección del partido con su teoría de que si no convocan el Congreso antes de marzo estaríamos ante un fraude de ley. Mañana se reúne el PP de Madrid, así que sin duda el encuentro se presenta interesante. El jueves termina en Grecia para Angela Merkel, en el país miembro que sufrió más que ningún otro sus políticas de austeridad. Ha cenado con el primer ministro, mañana será la despedida oficial en esta última visita de la canciller en funciones a Atenas. Y a Roma llega Joe Biden para la reunión del G20, pero va a aprovechar antes, mañana, para verse con el francés Macron y con el Papa Francisco. Ahora sí, Manu Carreño, buenas noches. Hola, Aimar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos, el larguero, a partir de 1:30. A partir de 1:30 el larguero he venido corriendo porque he llegado en el tiempo de descuento, porque está jugando el Atlético de Madrid y justo ha marcado el Atlético ahora mismo. Iban empate a 1 en el campo del Levante, ha marcado el 1-2 Mateus Cuña, así que a falta de 11 minutos, Levante 1, Atlético de Madrid 2. Pero supongo que la noticia que más feliz te hace a esta hora de la noche es la victoria de La Real, una noche más. Madre, lo que me va a tocar aguantarte este año. A esta hora, líder La Real con la victoria de hoy, 0-2 en Vigo ante el Celta. Luego lo ampliamos todo. Liderazgo Churiurdín. Gracias, Manu. Hasta luego. Y la ropa para mañana, Luismi Pérez, ¿cómo estás? Buenas noches, Aimar. Pues botas de agua, los paraguas, los impermeables preparados en muchas zonas del interior y del oeste del país. Sobre todo mañana por la tarde es cuando se van a necesitar esos utensilios contra la lluvia. En las dos Castillas, en Extremadura, el oeste de Andalucía, muchas zonas de Galicia, Madrid y llegando también hasta el sistema ibérico. A primeras horas de la mañana algún chubasco en la costa catalana. Y en el resto del país, de momento, Aimar, mañana nos salvaremos de la lluvia, pero no del viento. Por tanto, unas piedrecillas en el bolsillo no estarán de más, sobre todo en el Cantábrico. Luismi, hasta mañana, adiós. Hasta mañana. Y mañana a esta hora sabremos ya si los socios habituales, los socios parlamentarios del gobierno, el PNV y Esquerra, han consumado su amenaza y han presentado enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado. A las 2 de la tarde termina el plazo. Esquerra ha convocado una reunión de urgencia de su ejecutiva mañana a las 11, o sea que antes no van a decidir nada. Los 13 votos de Esquerra son fundamentales, sin eso no sale adelante. Esta tarde, Junts per Catalunya, el otro gran partido independentista catalán, ha presentado su enmienda a la totalidad. Está presionando para que Esquerra la presente también. La posición de Esquerra no es fácil. El presidente del gobierno esta tarde en Trujillo ha pedido a sus socios que piensen en los intereses del país. Eso es lo que ha dicho. De una manera un tanto aséptica, pero a esta hora esta es la situación. No sabemos si mañana decaen los presupuestos con los socios habituales presentando enmiendas a la totalidad. Carolina Gómez, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Las conversaciones han seguido durante todo el día, pero de momento no trasciende ningún acuerdo. La amenaza de presentar una enmienda a la totalidad sigue sobre la mesa. Para el PNV, la clave en este punto de la negociación es que se solucione ya la transferencia del ingreso mínimo vital que se pactó hace un año en los anteriores presupuestos. Esquerra Republicana proyecto de la ley audiovisual para que se blinde el catalán. El PSOE cree que esa ley no será un problema. Bueno, hemos perdido esa conexión con Carolina Gómez. Esta es la situación ahora mismo. Los socios parlamentarios del gobierno central sin aclarar si mañana van a abrir o no esa puerta para que haya presupuestos. Y quiero que me contéis bien lo que está pasando aquí en Andalucía. Si hay presupuestos, no hay presupuestos, porque en las últimas semanas habíamos asistido a un cierto amago de idilio entre el PP y el PSOE para llegar a un acuerdo por el cual los socialistas podrían llegar a aprobarle los presupuestos al gobierno de la Junta de Juan Manuel Moreno. En los últimos días parecía que eso se había enfriado. Hoy hemos vuelto a escuchar algunos mensajes de cierta reconciliación. ¿En qué punto estamos, Morillo? ¿Hay legislatura o no hay legislatura en Andalucía? Queda un año si no se adelantan elecciones. Sobre la mesa está la opción de que Moreno adelante elecciones. ¿En qué punto estamos? Bueno, efectivamente, las elecciones andaluzas tocarían en noviembre de 2022. Quedaría un año. Lo que pasa es que tenemos un gobierno en minoría parlamentaria. Un gobierno que no suma mayoría, sino tiene a un socio parlamentario que es Vox, que ya ha decidido que quiere elecciones y que no piensa seguir apoyando al gobierno de PP y de Ciudadanos. ¿También le dan las encuestas a Vox aquí ahora? Bueno, tampoco le dan un crecimiento desmesurado, le dan un mantenimiento. Ellos tienen ahora mismo, sacaron 12 escaños, tienen ahora mismo 11 porque hubo una diputada que se fue de Vox y ahora es no adscrita, aunque ella va con su mascarilla y su carpeta y eso de Falange Española. Tenemos a la Falange Española en el Parlamento andaluz. Y bueno, las encuestas hablan de entre 10 y 15 para Vox. Yo no sé si el techo está ahí o si esas encuestas están infladas, pero hablan de
de un PP que va a doblar resultados. Hay que saber que el PP consiguió el cambio en Andalucía con el resultado electoral más bajo de la historia del PP, es decir, con 26 diputados. Y depende de Ciudadanos, que las encuestas auguran un naufragio, y de Vox. Y bueno, la situación con el presupuesto es que Vox retira el apoyo, entonces el presupuesto de 2022 necesita a alguien que dé paso en el Parlamento, y ese grupo puede ser el PSOE, el nuevo líder del Partido Socialista, Juan Espadas, que es alcalde de Sevilla, haciendo gala de ese espíritu más conciliador, menos frentista, más pactista de los alcaldes. Él ha sacado sus presupuestos en el Ayuntamiento de Sevilla con PP, con Ciudadanos y con Podemos. Ha aprobado alianzas cruzadas de todo tipo y bueno, abrió la posibilidad de llegar a un acuerdo con el PP. Y esto un día se llevan muy bien y se sientan a negociar y van en serio, y el acuerdo del presupuesto parece que puede ser una realidad, y al día siguiente se dan ultimátum, dicen que es imposible, se han cruzado por medio los recortes sanitarios. Hay 8.000 sanitarios de los 20.000 que fueron contratados para reforzar las plantillas sanitarias por el COVID, que el 1 de noviembre se quedan en la calle. El PSOE ha puesto ahí una línea roja. El PP dice que es que le han retirado los recursos del Estado, los fondos extraordinarios, y entonces no puede pactar. Pero bueno, esa es la situación. Si no hay presupuesto, puede haber una prórroga presupuestaria, no pasa nada. Os recuerdo que el gobierno de Pedro Sánchez está 3 años con una prórroga presupuestaria. O sea, un presupuesto le ha durado 2 años más de lo que debía y no pasa nada. Pero claro, en realidad sí pasa. Una prórroga presupuestaria da una incertidumbre, vienen fondos europeos que no se saben si se van a poder encajar en esa prórroga. Las encuestas le dan bien a Moreno, por lo cual tampoco los suyos en Génova le dicen venga, al cambio de ciclo, elecciones, que se siga subiendo el PP. Y ya está, yo ya hacía una broma, hemos reído mucho en el Parlamento, lo de ¿habrá elecciones en primavera o no? Entonces, esto de las elecciones se adelantarían a lo mejor de noviembre a primavera, mayo, junio, tampoco sería un adelanto. Y hemos tirado de las chirigotas esta del celu, que puede que sí, puede que no. Y así nos hemos llevado hoy todo el día en el Parlamento, porque la verdad es que ahora mismo está todo abierto, está abierto. Munarriz, con la información que manejas, que es mucha, y con tu olfato periodístico, que es todavía más, ¿qué respondes a esa pregunta? Pues que no lo sé. Yo me quedo más con lo que ha pasado que con lo que va a pasar. Con lo que ha pasado, a mí la hipótesis que me resulta más verosímil son elecciones en junio, pero puede ocurrir que no, incluso no creo que ellos lo tengan claro, ni siquiera lo que desean en el seno del propio Partido Popular y del entorno del presidente. Lo que ha pasado sí lo tengo claro. Lo que ha pasado es que en Andalucía, que vienen ocurriendo novedades políticas muy significativas en las últimas 2 elecciones autonómicas, fue donde irrumpió Podemos en 2015 y Ciudadanos, y fue donde de repente entró como un elefante en una cacharrería a Vox en 2018. ¿Qué nos depararán las urnas en 2022? No lo sabemos, pero después de 2018 lo que ocurre es que inmediatamente Vox es validado como un agente político completamente normal, con el que se pacta desde el primer minuto. Además se pacta sobre áreas especialmente sensibles, se pacta con él sobre inmigración, contra la inmigración, por decirlo más claramente, a pesar de que la Junta no tiene competencia de inmigración. Se pacta con él sobre género, poniendo en cuestión las políticas de género. Se pacta con él sobre memoria, cuestionando las ayudas a las secciones de memoria. Se valida a Vox desde el minuto 1 y antes que en cualquiera otra comunidad autónoma, y se establece con él un pacto que ha funcionado durante estos 3 años de manera bastante automática y son muchos sobresaltos. Vox les ha ido aprobando todos los presupuestos al PP y Ciudadanos, y PP y Ciudadanos le han dado muchos logros fundamentalmente simbólicos y le han permitido determinar la agenda. Ese ha sido el pacto. En ese reparto de roles ha habido un partido que se ha hundido, que ha sido Ciudadanos, que está claro que se metió donde no debía. A los otros 2 le ha salido a cuenta. El PP parece que está bastante reforzado y Vox, desde luego, a menos no va. A menos no va. Ahí está consolidado y con buenas perspectivas y con posibilidad de traer una candidata que suena, Macarena Olona, es decir, no parece un partido que esté... Pero llegados a este punto, en el tramo final de la legislatura, quedando 1 año, si Moreno va a llegar a un acuerdo con el PSOE que haga olvidar y que, digamos, barnice de mayor moderación su perfil a las puertas de elecciones, o se va a ver abocado a un acuerdo con Vox, que yo no creo que llegue, es una disyuntiva que el presidente que la puede arbitrar a su antojo, porque tiene la llave del adelanto electoral, y tampoco nadie se va a extrañar por un adelanto 6 meses o antes o después. Lo seguro es que el PP está muy consolidado en Andalucía, por lo menos así lo perciben, y que el PSOE tiene necesidad de tiempo de consolidar un líder nuevo, no del todo conocido en Andalucía, y que está jugando un juego un poco, digamos, peligroso, es decir, ofrecerse a pactar el último presupuesto de la legislatura. Es verdad
que le da a Juan Espadas un marchamo de moderación, a lo mejor ocupa un espacio político que él cree que ha estado descuidado por el PSOE durante esta legislatura, pero a cambio colocas a Juan Manuel Moreno en el centro del tablero político, es decir, lo colocas entre Podemos y Vox, y haces quizá olvidar lo que ha sido la realidad, y es que Podemos, he dicho Podemos, entre el PSOE y Vox, el PP ha formado parte de una alianza muy significativa políticamente en España, pionera en España con la ultraderecha que había irrumpido por primera vez en Andalucía desde la desaparición de Falange, ¿no? Ese digamos, marca en la trayectoria de Juan Manuel Moreno, no se puede olvidar, independientemente de que él, yo creo que su perfil político está, y su talante indudablemente moderado, ha conseguido sobrevivir a esos hechos que son hechos objetivos. Es decir, él llegó al poder gracias a Vox y ha gobernado dándole a Vox mucho espacio para intervenir en la agenda política. Yo discrepo en una cosa que ha dicho Ángel. Yo no creo que Vox haya controlado la agenda política en Andalucía. No sé si he dicho controlado, intervenido. Dirigido, intervenido, condicionado, yo creo que no. Yo creo que es verdad que se le firmó un acuerdo de investidura que cuando lo firmaron había cosas que eran inasumibles porque había cosas que desbordaban incluso la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Aquí había un gobierno socialista ininterrumpido durante 36 o 37 años y la necesidad de un gobierno del cambio pues hizo que fue un pegamento muy potente para sellar esa alianza con Vox. A lo mejor en otras circunstancias el PP hubiera barajado otras cosas, pero bueno, era lo que había. Pero yo no creo que Vox haya condicionado. De hecho, Vox dice que no va a seguir apoyando porque muchos de esos puntos se han quedado en papel mojado. Aquí el gobierno sigue haciendo políticas contra la violencia de género. Aquí no se deja a ningún menor inmigrante en la calle, no se da información a la policía como se pidió en ese acuerdo para que los inmigrantes ilegales sean expulsados. Sinceramente, con todo el rechazo profundo que me genera un partido como Vox, que no voy a ocultar que es un rechazo importantísimo, creo que es injusto decir que el gobierno de PP Ciudadanos ha estado manejado en su agenda por Vox. Creo que he dicho logros simbólicos. En cualquier caso, yo creo que jamás es gratuito lo que un partido político firma en un papel con otro, independientemente que lo haga para engañarlo y terminar por no cumplirlo. Es decir, yo creo que eso es otra cosa, que los sea validado. Acuerdos políticos que ha alcanzado el Partido Popular y Ciudadanos con Vox para ocuparse el poder, mantenerse en el poder y lograr ir aprobando los sucesivos presupuestos son acuerdos incompatibles con los principios que dicen defender PP y Ciudadanos, y son acuerdos que determinan lo que ha sido la legislatura, independientemente de que Juan Manuel Moreno, como ya sabía Juan Manuel Moreno, no se puede poner a expulsar inmigrantes ilegales. Bernal León, tu análisis. Bueno, yo creo que solo para de alguna manera añadir algo a este debate, yo creo que desde luego Vox tiene, primero, que se le ha normalizado, no hay duda, y segundo, yo creo que sí tiene un poder o una influencia a través de esa capacidad de poner presión que, bueno, que sin esa influencia no le esté dando este dolor de cabeza al Partido Popular de Andalucía, ¿no? Yo creo que, respondiendo a tu pregunta inicial respecto a si habrá elecciones o no anticipadas, yo creo que pese a que el Partido Popular vive un momento dulce, las experiencias aquí de adelantos electorales no han sido positivas. Y yo creo que ese miedo, de alguna manera, sumado a la presión de aprobar estos presupuestos por el tema de los fondos europeos y los fondos de recuperación, yo creo que sí que darán pie a que haya algún acuerdo. Pero en cualquier caso, yo creo que si hay un actor que parece que está interesado o digamos, que asume que va a haber elecciones pronto, y de alguna manera quizá con esto podemos ampliar un poco el foco y mirar a las izquierdas ahora mismo en todo este debate en Andalucía. Yo creo que es Teresa Rodríguez. Y creo que eso explica el comportamiento que en mi opinión ha sido hoy bastante bochornoso, a partir del cual pues, ella y sus diputados han abandonado una sesión de trabajo impidiendo que se pudiera aprobar de alguna manera una resolución que, sin ser vinculante, presionará muchísimo al Ejecutivo y obligara a impedir el despido de 8.000 trabajadores sanitarios, ¿no? Yo creo que esto se debe a que Teresa Rodríguez asume que va a haber elecciones pronto y entiende que ahora mismo todas las encuestas, las más optimistas le dan entre 1 y 2 escaños y las más pesimistas ninguno. Entonces está jugando ahí ese juego de intentar entrar a eso del cuanto peor mejor,
para intentar forzar una suerte de frente común de izquierdas, con Unidas Podemos, con Más País, que también se queda fuera según estas encuestas, y de alguna manera salvar un poco el pellejo político. Pero si no, yo creo que no hay otra manera de entender esto, y claramente nos dice que hay actores que sí que ven estas elecciones a la vuelta de la esquina. Sí, hay otra manera de entenderlo, han metido la pata. Es decir, no han estado donde tenían que estar votando lo que tenían que votar. Eso también les pasa a los diputados. Es que hay un camino así bastante rápido entre el salón de pleno y la cafetería y ahí se cometen también errores políticos. Yo discrepo ahí, Berna, yo creo que ha sido un error. No es anecdótico, es serio. Tampoco iban a ser readmitidos esos 8.000 sanitarios si se aprueba esa propuesta de resolución. Yo creo que ha sido una metedura. O sea, era para que nos enteremos bien todos, era una propuesta de resolución en la cual el Parlamento de Andalucía le pedía a la Junta: oiga, usted no despida dentro de 3 días a estos 8.000 sanitarios que se van a la calle porque se les acaba su contrato temporal. decir, Es eso. Y Adelante Andalucía, o lo que representa Teresa Rodríguez, no ha votado a favor de eso y por lo tanto no ha salido adelante. Es esto, ¿no? Y por lo tanto le han ahorrado al PP un titular incómodo en el cual el Parlamento le pedía que reincorporase a esos 8.000 sanitarios. Yo creo que lo que ocurre en la izquierda es que hay una enemistad que roza la inquina entre todo el espacio, entre los dos grupos que están en el espacio a la izquierda del PSOE, que han roto de una forma muy traumática. Adelante, digamos, la parte de Teresa Rodríguez, lo que es Unidas Podemos, y a esa situación yo creo que ya irreconducible van a ir por separado a las elecciones. Se añade ya una sal, que es que se está fraguando algo todavía inconcreto a nivel estatal, encabezado por Yolanda Díaz, que quiere una plataforma electoral más o menos al margen de los partidos. Todavía no sabemos muy bien en qué se va a concretar. En Andalucía, ¿quién sería el interlocutor o el socio de Yolanda Díaz? Quien reivindica inequívocamente a Yolanda Díaz es Izquierda Unida. Sin ningún tipo de duda la reivindica. O sea, ellos lo consideran una persona de su ámbito en el gobierno. Ella mira poco a Andalucía. Y hay una cierta inquietud sobre cómo se va a posicionar Yolanda Díaz en relación con Andalucía. En mi opinión, Yolanda Díaz, si me lo pregunta, yo creo que está en el equipo de Unidas Podemos, ¿no? Pero como todavía no se ha articulado bien claramente en qué va a consistir su plataforma electoral, hay mucha suspicacia en el propio espacio Unidas Podemos en qué va a consistir, pues no lo termino de ver. Morillo. Claro. Hombre, es que aquí había aquí la división de la izquierda ahora mismo es un drama. O sea, lo que hay un partido socialista todavía desnortado como partido de la oposición porque no sabe hacer oposición, porque ha estado gobernando 3 décadas, casi 4 seguidas, y porque cada vez que reprocha algún tipo de gestión al gobierno del PP, lo que le dicen es: pues anda que usted, que durante 30 años, por lo cual esa mochila es muy difícil llevarla todavía para hacer oposición. El PP, todos los problemas que tiene el gobierno andaluz son o por culpa de Pedro Sánchez o por la herencia recibida. Ellos todavía no se han fajado, parece, en la gestión, y sin embargo, pues en las encuestas sale que Moreno es un presidente muy bien valorado por su gestión del COVID, pero bueno, estas cosas, esta percepción, ya la hemos hablado muchas veces, existe, ¿no? Pero me interesa que me contéis, aunque sea brevemente, porque tenemos unos minutos, pero a la izquierda del PSOE, ese escenario que antes era todo englobado en Adelante Andalucía, ahora la división, ¿es por una cuestión programática o es por una cuestión...? Ahí ha habido una pelea enorme. ¿No hay diferencias programáticas entre...? Sí las hay. Yo no creo... Bueno, vamos a ver, Teresa Rodríguez era la líder fuerte de Podemos en Andalucía, ha ejercido un hiperliderazgo brutal y empezó a tener serios problemas con Pablo Iglesias porque ella reivindicaba un espacio andaluz, un común Podemos catalán, pero en Cataluña, independencia de la dirección estatal. Eso acabó en un divorcio supuestamente pacífico y pactado, con un vídeo de Pablo Iglesias y Teresa Rodríguez diciendo: nos divorciamos de forma pacífica y todo es maravilloso, y al año hubo una maniobra por la que expulsaron a Teresa Rodríguez y 11 diputados más, se quedaron 6 de Unidas Podemos y el resto lo han convertido en no adscritos y los han dejado arrinconados en el Parlamento sin posibilidad de participar en la mayoría de los debates. Eso es una realidad ahora mismo y explica mucho del dolor, de la fractura, del desgarro y de la guerra civil que tienen ahí, que no paran de pegarse patas. Berna, brevísimamente. Sí, si me permites añadir, además creo que hay otra diferencia programática fundamental, que yo creo que es que en un primer momento intentó de alguna manera resistir esta posición de Unidas Podemos para hacer una suerte de oposición de izquierdas desde fuera. Yo creo que esa estrategia, junto a la de, como mencionabas, una suerte de nacionalismo andalucista, pues no han cuajado. Y yo creo que por eso está ahora en esta retirada electoral y de intentar, pues, como bien pueda, debilitar a esas izquierdas para forzar una suerte de frente amplio que le permita salvar un poco el pellejo. Bonarriz. Yo Frente Amplio lo veo completamente inverosímil en Andalucía. Creo que esas 2 papeletas las va a haber seguro. Mi gran duda, lo que voy a estar muy atento es a qué dice y cómo se comporta Yolanda Díaz para con Andalucía conforme se vayan acercando las elecciones. Vamos a ponerle al programa el punto y 25.
Joaquín Estefanía. Fenómenos extremos. ¿Será un punto de inflexión en la lucha del mundo contra la emergencia climática? El domingo comienza en Escocia una cumbre mundial contra el calentamiento global del planeta. Sabemos algunas cosas: que cuanto mayor sea el cambio climático, más violentos y frecuentes serán los fenómenos meteorológicos extremos. Las olas de calor, los incendios forestales, las sequías, la propagación de enfermedades infecciosas, etc. También sabemos, porque lo hemos visto, que la catástrofe puede llegar en cualquier momento a cualquier lugar en forma de fuego o de agua. Un informe del Departamento de Defensa de Estados Unidos dice que la respuesta a estos fenómenos no va a estar al alcance de los países más afectados: África, Asia, América Latina y la cuenca mediterránea, y puede provocar revueltas sociales ante la incapacidad de sus gobiernos de satisfacer las necesidades humanas básicas. También generarán crisis alimentarias, conflicto por el acceso a recursos naturales como el agua y grandes desplazamientos migratorios. Es imprescindible que la reunión de Glasgow salga muy bien. La emergencia climática es el problema más importante de la humanidad. Punto y 25. Berna León, Isabel Morillo, Ángel Munarriz, muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias. Gracias. Y gracias sobre todo a Torremolinos por habernos recibido con este calor, no la temperatura que también, que menudo día más bueno nos ha hecho, pero sobre todo el calor humano, el cariño que nos han trasladado en esta bonita noche de radio en directo. Muchísimas gracias, de verdad, Torremolinos. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.